Un gusto saludarte. Nuevamente te presento, Psico Omar Susano. Un gusto trabajar contigo. Hemos hecho varios podcasts. Pues eres el encargado de este programa, de este proyecto, ¿no? De perspectivas psicológicas y pues afortunadamente me ha tocado colaborar contigo. Ha sido un gusto, ha sido un placer y un honor, colega, pues este podcast, pues para cerrar el 2023 y pues platicar un poquito, ¿no? De cómo podemos cerrar este 2023. Pues ojalá y nos puedas hablar un poquito de esta situación de cómo cerrar ciclos y pues lo que vayamos ahorita sacando, ¿no? Las temáticas que normalmente se relacionan a lo que es cerrar un año y empezar otro, qué significados y qué significantes tiene esto, ¿no? En los podcasts pasados hemos hablado de emociones. Como nos hemos dado cuenta, pues las emociones están en todo, ajá, son parte de nuestra vida, en cualquier situación, en cualquier experiencia que tengamos, ahí están las emociones presentes. Platicamos sobre muchas temáticas relacionadas a las emociones, hablamos de la empatía, hablamos de esa fortaleza para salir adelante, la resiliencia, hablamos de muchas cosas, ¿no? De las emociones básicas, etcétera, pero pues es esto, ¿no? Me presento, yo soy el psicólogo Israel Galicia, psicólogo clínico y tanatólogo clínico, aquí también a sus órdenes. Colega, pues te cedo la palabra. Claro, colega, y sí, pues agradecer también la participación que hemos tenido en este podcast Perspectivas Psicológicas y que a final de cuentas es un extenso, yo diría, una biblioteca literalmente esto que hemos estado platicando, porque a final de cuentas, cuando se habla de emociones, pues siempre como que te refieren a los libros, ¿no? Los hasta colegas, cuando estás en tu consultorio te dicen, no, deberías de leerte o deberías de ver la película de Intensamente, ¿no? Ujú. Y nada, qué mejor que platicarlo con nuestras propias palabras, ¿no? O sea, el hecho de decir hasta por medio de experiencias y demás, todo esto me parece muy bueno. O sea, realmente yo no le pediría nada a cambio a una conferencia de emociones. Te soy sincero, ya me he cansado de ver conferencias de emociones y a veces se quedan muy cortas, ¿no? O sea, se quedan muy cortas en el aspecto de que solamente trazan así como que ciertos ángulos y lo más básico es lo que te da, ¿no? Definitivamente esto yo lo correspondería o lo pondría en el catálogo más bien como de tipo seminarios, donde te metes un poquito más a fondo a las temáticas, ¿no? Y en ese aspecto, como bien lo dices, o sea, ha sido tan extenso adentrarnos al mundo de las emociones que desde luego han venido algunas temáticas alternas, ¿no? Alternas que tienen mucho que ver con emociones y que desde luego, por ejemplo, la temática del cierre de ciclos, desde luego que tiene mucho que ver con emociones, también la planificación del próximo año y demás, todo esto tiene que ver con emociones. En el camino, algunas de las cosas que me recuerdo que pudimos ver también, como la psicología como tal, las psicoterapias, pues se enfocan mucho a este tema, al tema de las emociones. De hecho, tratan a partir de las emociones la mayoría de los enfoques, ¿no? Más allá de que si Sí. alguno se llame de alguna manera, en realidad todos llevan en su conceptualización el tema de que trabajan con emociones, ¿no? Porque al final de cuentas trabajamos con seres humanos. A mí me gusta mucho una película que se llama Antenitas, Ants, ¿no? O no sé si tal vez la confundo también con el de Hormiguitas, o no sé si es lo mismo, Bichos. pero al final, sí, ¿no? Pero a mí Ujú. la que me gusta mucho es la de Hormiguitas, la donde salen las hormigas Ants. precisamente, Sí. donde efectivamente pues el personaje, ¿no? Que va a terapia precisamente, y una de las cuestiones existenciales que él se pregunta es ¿por qué ser la masa? Dice él, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que pertenecer a la masa? Esta parte donde se juntan todas las hormigas y para derribar cosas tienen que ser la masa, aquella que puede derribar muros y puede derribar cosas porque ahí tienen la premisa de que las hormigas trabajan siempre en conjunto, ¿no? Y él, Ujú. pues él quiere ser individual, quiere ser, tener su propia personalidad y le cuesta muchísimo trabajo en un mundo donde se privilegia el ser un conjunto, ¿no? Ser la masa, como dicen. Me llama mucho la atención porque tiene mucho de psicológico esta película, te hace mucho que la vi, desde luego, pero pues muchos seres humanos somos así, ¿no? Andamos por la vida ahí sabiendo o no sabiendo qué es lo que queremos y por qué pertenecemos a un mundo que nos exige cosas, que es un poquito de lo que quiero tratar también el día de hoy, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando, por ejemplo, en mi temática que hablé un poquito o la temática de apertura para mí fue el hecho de los cierres de ciclos, pues te habla de cosas como el amor propio, ¿no? Como perdonar, como la validación emocional, como la autocompasión, te habla de diversas cosas que de repente yo cuando las escucho, cuando las veo, me las cuestiono. ¿Por qué cuestiono todo lo que dicen? Pues porque también me he dado la tarea de investigar. Y soy sincero, hay muchos sesgos que ocurren en las investigaciones. Ajá, es decir, uno cuando está investigando, no puedes ver todo el panorama completo, de repente solamente te enfocas en algo específico y como también he investigado me doy cuenta que los investigadores pudieran tener muchos sesgos, ¿no? En el aspecto de que si por ejemplo ellos mismos no han tenido esta experiencia de atender personas, pues desde luego a lo mejor esa parte no la alcanzan a observar o en su defecto, si no conviven con otros seres humanos, si no andan por ahí un poquito indagando en las vidas de otros, definitivamente se van a perder toda esa parte
que enriquece mucho la teoría, ¿no? Que es efectivamente el tener ese contacto humano, ¿no? Pero ya entraremos a la temática, nada más quería como poner sobre la mesa ese tema que de repente a mí me gusta cuestionar los conceptos, ¿no? Los conceptos como tal, y me gusta ampliarlos, porque al final de cuentas, creo que cuando alguien va a terapia, colega, y de repente te dice, no puedo con esta temática, o no alcanzo a olvidar a tal persona, o no he podido olvidar la muerte de tal persona, de repente es muy simple a veces lo que algunos colegas pueden llegar a mencionarle, ¿no? ¿Sabes qué? Estás pasando por un proceso, son 5 los pasos que tienes que pasar, y como que pareciera que le estamos dando una tablita muy fácil, ¿no? De que ellos acudan a esta tablita y ya con eso van a olvidar. De hecho, el tema del perdón, colega, a mí se me hace un tema súper extenso, súper difícil, complicado para muchas personas, y yo de hecho pongo sobre la mesa este tema, ¿no? ¿Cómo vas a perdonar si a lo mejor todavía ni siquiera sabes muchos de esos conceptos que te menciona el perdón, como la autocompasión? Son emociones o sentimientos muy complejos que aparte a veces hay seres humanos que a través de la vida, en toda su vida, no son capaces de entender, ¿no? O sea, el tema del perdón, de la autocompasión, de la validación emocional de un otro, el hecho de que mucha gente vive de hasta, podría decirme, me arriesgo a decir que ensimismada en sus propias vidas y que no son capaces de entender a un otro precisamente, ¿no? A ese ser social que está alrededor de ellos, ajá, y que muchas veces está en función de ellos, ¿no? Y yo, por ejemplo, pongo para este ejemplo, colega, el hecho de mi hermano mayor, ¿no? O sea, mi hermano mayor, por ejemplo, cuando yo estaba chico, era un ser que lo quise mucho en su momento, que me hacía reír, que me enseñaba cosas, que estaba para mí todo el tiempo, pero que de repente fuimos creciendo, la vida nos llevó en distintos caminos y que a final de cuentas, en su momento yo me preguntaba por qué este ser, pues tan magnífico, porque yo siempre lo consideré muy inteligente, muy importante en mi vida, pero yo me preguntaba por qué este ser maravilloso está aquí al tanto de mí todo el tiempo, ¿no? Y se preocupa porque yo avance, como porque yo crezca, hasta si tú quieres de manera en inteligencia, que me dé menos vergüenza la vida, que me ayudaba a muchas cosas, ¿no? Me hacía reír. Y de repente yo me cuestionaba en su momento, o tuve mucho ensimismamiento en su momento, cuando él hizo su vida y se casó y tuvo a sus hijas, y de repente yo decía, ¿y por qué ahora ese hermano que me quiso tanto, por qué ahora me abandona, ¿no? Porque ya se alejó tanto de mí. Y creo que de repente me llevó una vida a entenderlo. O sea, él ahora estaba formando su propio núcleo, estaba dándole esas cosas maravillosas que me dio a mí, ahora se las estaba dando a sus hijos, ¿no? Y de repente creo que eso termina siendo el volvernos adultos, entender que de repente somos un nutriente más del componente social, ¿no? O sea, personas que le hacemos bien a nuestros seres queridos. Nosotros como psicólogos también tenemos que entender nuestra función social, ¿no? Nuestro rol social, que es hacerle el bien a muchas personas, ¿no? A las personas que acudan a terapia. Y a final de cuentas, más allá del narcisismo, o lo que nos pueda generar el pensar que ayudamos a otros, pues es una realidad, ¿no? O sea, yo no por ser psicólogo, pero siempre he visto esa capacidad de los psicólogos en general de algo así como son superhumanos, ¿no? Son superhumanos que son capaces de quitar sus broncas personales para tratar de ayudar a otros, para que aquellos que estén en disposición de ir a una terapia, pues sean capaces de ayudarlo, ¿no? De ayudarlo a salir adelante, de cambiar su contexto, de cambiarle el chip, como le quieran llamar la gente, ¿no? Pero en ese aspecto pues se me hace increíble, ¿no? Las personas que puedan estar al pendiente de otras. O sea, si ya solamente el propio cuidado, ya sin ayudar, el propio cuidado de otro ser humano es como que bastante difícil, ¿no? Y lo digo por las mamás que tienen al tanto a sus hijos, o por hasta las cuidadoras, ¿no? Hay tantos casos de cuidadoras de niñas, de niñeras, ¿no? Que no, por su inexperiencia, por su falta de expertise, por su juventud, qué sé yo, de repente salieron videos, ¿no? En donde maltratan a niños. O sea, es decir, no todos tienen la capacidad de cuidar a un otro, ¿no? Pero de repente pues en ese aspecto todo esto, todas estas experiencias de mamás, de cuidadores, de personas conceptualmente de investigadores, pues les llegan a un psicólogo y el psicólogo pues trata de filtrarlo y hacer que todo esto valga la pena para cuidar a un otro, y ni siquiera para cuidar, ¿no? Para acompañar, porque a veces es la palabra, acompañar a un otro que va a terapia, y en ese proceso pues a lo mejor medianamente tratar de hacer cosas por él, ¿no? Y ya tan solo el solo hecho de escucharlo, el solo hecho de estar al tanto de una persona hace mucho. Ahora, si con alguna técnica logras como que atinar a darle algún beneficio, pues eso desde luego que se vuelve algo magnífico, ¿no? Pero no sé, colega, si quieras mencionar algo al respecto de esto que estoy comentando o quieras agregar algo más, colega. Sí, mira, todo esto que comentas es importante. Yo creo que también este podcast de cierre de año, de fin de año, y que pueda ser, digamos, el preámbulo del 2024, pues es interesante, ¿no? Reforzar estos temas que estás tratando. Tenemos personas importantes en nuestra vida, ¿no? Durante toda nuestra vida va a haber personas muy importantes, muy relevantes y que influyen mucho, ¿no? En nuestra vida. Obviamente cuando nacemos, pues los primeros seres que están ahí, pues son los padres, ¿no? Normalmente serán ellos, digamos que guardando nuestras reservas de casos
donde pues por X razones no estén los padres presentes, ¿no? Pero también de ahí nos podemos ir a las figuras de los tíos, de los abuelos, de los hermanos, ¿no? Hermanos mayores principalmente, algún primo por ahí, etcétera, ¿no? Y también cuando salimos fuera de la familia, a lo mejor del núcleo familiar o a la familia extensa, pues cuando vamos a la escuela, por ejemplo, ¿no? Ahí pues habrán maestras, maestros muy representativos, tanto para bien como para mal, ¿no? Mencionabas el caso de este hermano, ¿no? Pues uno va generando apegos, ajá, y el apego pues es una parte importante de ir estructurando nuestra personalidad, porque a partir de esos apegos que generamos con esas figuras importantes en nuestra vida, por ejemplo, por ahí en algún artículo del psicoanálisis se maneja el tótem, ¿no? El tótem y el tabú, entendiendo el tótem como esas figuras, pues casi casi deidades, ¿no? Esas figuras de autoridad, esas figuras importantes a las que vemos por encima de nosotros, pero que conforme vamos creciendo, pues vamos viendo estas figuras que estaban tan arriba o tan lejos de nosotros, pues las empezamos a ver a la par, ajá. Eh, y a veces no en ningún sentido despreciativo, pero a veces terminan por abajo cuando nos damos cuenta que incluso hay personas que no eran lo que creíamos que eran en su momento, ¿no? Por decir, alguna gran autoridad que después descubrimos que estaba en situaciones de corrupción, ejemplos, ¿no? Por decir algo. Ajá. Pero bueno, todo esto, relacionado al apego, en base al apego también algo que vamos desarrollando es ese modelo a seguir, ¿no? Nos fijamos en esas personas y aprendemos cosas de ellas, y eso que aprendemos también va a ser parte de nosotros, ¿no? Lo vamos a hacer propio, y todo en conjunto, ajá, lo que vamos aprendiendo de los demás, más lo que nosotros vamos desarrollando por propia cuenta, más nuestra genética, etcétera, el ambiente o los ambientes en los que nos desenvolvemos, pues van a ir desarrollando una forma de ser, una personalidad, ¿no? Entonces, sí es importante todo esto que comentas, colega, al respecto. Eso es lo que yo podría agregar en torno a esto, ¿no? Y pues obviamente tiene que ver con esa evolución que vamos, o esa madurez que vamos teniendo los seres humanos, vamos pasando etapas, entre etapa y etapa hay ciclos o etapas de transición de una etapa hacia otra, vamos cerrando ciclos, etcétera, nos vamos a nuevas cosas, etcétera. Es un aprendizaje constante, ¿no? La vida. Claro, colega, y que al final de cuentas, mira, yo me metí un poquito al tema de los patrones socialmente aceptados, ahorita que mencionabas los modelos a seguir, ¿no? Ujú, El patrón socialmente aceptado pues no se refiere a otra cosa más que al asunto de qué es lo que acepta la sociedad de nosotros, ¿no? De nuestros comportamientos. Algunas sociedades a través de los años permitían cosas que en la actualidad a lo mejor ya no se permitiría, ¿no? Como puede ser a lo mejor la esclavitud, como puede ser la cuestión de género, el tratar mal a la mujer o demás, o en su defecto hasta el hecho de que a los niños también se les trataba de una manera agresiva, ¿no? Como en este asunto, el asunto de la chancla por naturaleza, o de que ujú. la letra, decían los maestros, ¿no? Entra La que decían con letra látigos, a ¿no? sangre entra, ¿no? Ajá, Decían, la letra con sangre entra. así es, y entonces con el paso del tiempo, pues de repente muchos dicen que en la actualidad hay una generación de cristal, otros dicen que más bien hay una sociedad más humanitaria, y en ese aspecto los patrones de pensamiento socialmente aceptados en cada cultura y en cada momento de la historia, pues cambian definitivamente, y no por eso, porque sea una actualidad, podemos decir que todo el mundo tiene los mismos patrones, nada menos ahora que fue el Mundial, colega, efectivamente en Qatar, pudimos darnos cuenta de que efectivamente allá, pues no se le permite a la mujer muchas cosas, ¿no? Y que en su defecto, por ejemplo, tiene mucho problema con que las personas tomen en los estadios, ¿no? Ujú. En nuestro país, definitivamente los estadios casi casi se va a tomar, ¿no? Porque al final de cuentas estás disfrutando un partido o lo que tú vayas a ver a un estadio, y allá pues solamente había ciertos lugares donde la gente iba a tomar y solamente se reunía, pero decían que solamente se podía ir como que una vez a la semana, entonces pues como que trataban mejor de no ir para que fuera un día importante del que sí pudieran asistir y tomar, ¿no? Otros definitivamente, yo lo he escuchado mucho a través de los podcasts, otras personas definitivamente prefirieron mejor no tomar en un país donde te podían encarcelar en caso de que cometieras alguna cuestión, alguna desaveniencia, ¿no? Si estuviera algún improperio, si estuvieras tomado, ¿no? Entonces, pareciera como que no necesariamente la actualidad nos hace pensar que es un patrón de pensamiento socialmente aceptado cualquier cosa en la sociedad, no. O sea, es decir, nos tenemos que responsabilizar de nuestra propia cultura, de nuestra propia sociedad, de nuestro entorno, ajá, de las personas o de los valores que también nos proporcionaron nuestros padres, nuestros principios, y a eso nos tenemos que apegar. Es cierto que en muchas ocasiones pareciera como que atendemos a personas que pareciera que son muy cuadradas, o atendemos a personas que son muy flexibles, ¿no? Pero a final de cuentas esa es la parte importante del psicólogo, que sea capaz de dejar a un lado sus propios valores, principios, para entender los principios del que tiene enfrente. Ajá. Como bien lo decíamos en algún momento dado, hasta poder en un momento dado hacer notar
a la persona que tiene enfrente, que puede no estar de acuerdo con lo que piensa, con lo que diga, pero que a final de cuentas sí estamos para escucharlos, ¿no? Sí estamos para estar ahí atentos a lo que ellos digan y que no por eso vamos a tener un prejuicio sobre lo que les esté pasando, ¿no? Pero bueno, esto lo digo principalmente por eso, porque cuando se habla de cierre de ciclos, se dice de manera muy natural el perdona, ¿no? El deberías de tener patrones de pensamiento socialmente aceptados, ¿no? Entonces, yo siempre me cuestioné cuáles son esos patrones, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que, por ejemplo, en este momento de vida yo diga, pues nos basta con algunos años, probablemente algunos meses para que esto cambie, ¿no? Hoy en día estamos como que atentos a lo que pueda venir a partir de la inteligencia artificial. Nada menos, ya hace algunos años, aplicaciones como el Snapchat, aplicaciones ya como TikTok, nos vinieron a cambiar la vida y no tienen mucho, ¿no? O sea, por lo menos no tienen mucho que la gente los empezó a utilizar masivamente, ¿no? Hoy en día es posible ver, es probable todavía ver a personas con le llaman, no, aquí en mi sociedad le llaman el cacahuatito, ¿no? O sea, personas que nada más tienen mensajes y llamadas, ¿no? Pero ya cada día son menos y cada día los teléfonos hasta son obsoletos, dejan de servir, qué sé yo, pero la gente cada vez es más rara la que no tiene eso según la sociedad actual, ¿no? Y también es cierto que estamos entrando a un mundo en donde efectivamente por enfocarnos, ensimismarnos tanto en los teléfonos, pues ahora nos preocupamos menos por el otro precisamente, por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces esto debería ser muy preocupante para nosotros como psicólogos entenderlo, porque a final de cuentas ese va a ser esas personas que estén pasando por estas problemáticas de adicción al teléfono, de adicción a las aplicaciones actuales, pues van a ser nuestros futuros clientes, colega. Sí. Y si nosotros de un momento dado somos parte de esta adicción, pues a lo mejor no vamos a ser capaces de observarlo, ¿no? Y de atenderlo en su momento, ¿no? Porque a lo mejor vamos a estar tan metidos en el TikTok que vamos a preferir ver el TikTok que atender personas, ¿no? No sé, colega, ¿qué quieras mencionar al respecto? Esto que mencionas es bien importante porque, mira, créeme que me han llegado a mí pacientes que han dejado de asistir con su psicoterapeuta porque está en el celular en lugar de estarles poniendo atención, ¿no? Están, pues imagínate, ¿no? Viene alguien que tiene la necesidad pues, de ser escuchado, de platicar sus problemáticas, sus conflictos, y de repente ven al psicoterapeuta por acá metido en otra cosa, ¿no? Entonces, me han comentado esa parte, ¿no? Es importante saber que la inteligencia artificial, como mucha de la tecnología que ya tenemos a nuestras manos, ahora sí que literalmente, ¿no? En nuestras manos, porque en ese cuadrito llamado celular o smartphone o teléfono inteligente, como le querramos llamar, manejamos muchísimas cosas de nuestra vida, ¿no? Hace algunos años yo veía que iba a llegar un momento en el que una persona que perdiera su celular, pues iba a perder gran parte de su vida y podría hasta pensar en el suicidio, ¿no? Y uno lo veía como algo extremo, pero pues así al paso que vamos, puede llegar a presentarse. Tengo una duda, Omar, aquí me está marcando un poquito la señal, no sé si me escuchas bien. Sí, fíjate que yo te escucho muy bien y te veo muy bien. Ah, Hace rato fue cuando más o menos vi esa situación, pero ahorita te veo bien. muy bien, entonces continuamos. Y la Sí, otra, sí, hay ya, por ejemplo, la tecnofilia, ¿no? Que ya es un trastorno que a lo mejor hace unos años, pues se escuchó por ahí de él, pero ahora es más, evidente, ¿no? La tecnofilia, también esto con lo de los juegos, ¿no? Las personas que se meten mucho a los videojuegos, todo esto, pero pues son, situaciones que están creciendo. Yo creo que la tecnología, pues es una herramienta muy básica ya elemental, pero si no tenemos cuidado, pues obviamente sucede lo que está sucediendo con muchas personas, ¿no? Que tantísima información y tanta facilidad de acceso a muchas cosas, pues no se saben manejar y terminan ocasionando serios problemas, ¿no? Pues basta contemplar esta parte de las relaciones sociales, ¿sí? Pues ahora sí que una situación entre las relaciones sociales personales contra las redes sociales, ¿no? Que pues ya todo es así, todo es mandando mensajes, subiendo imágenes, etcétera, ¿no? Ahí aprovecho para hacer algún anuncio, ahí en mis páginas subí precisamente esto de las relaciones sociales personales contra o versus las redes sociales, ¿no? Por ahí escuché algo bien interesante y se me hizo una frase muy buena en el sentido en que resume todo, ¿no? Y dice así, que no lleguemos al extremo en el que la inteligencia artificial o la presencia de inteligencia artificial signifique la ausencia de inteligencia humana. Ajá, ojalá y no lleguemos a eso. Adelante, colega. sí, pues muy importante esto que mencionas, ¿no? Porque al final de cuentas, yo generalmente le pongo sobre la mesa a mis clientes, les pongo este dilema de cómo el teléfono
formaba parte de nuestro cerebro en un momento dado, porque todo el cerebro es un mundo de fantasías, ¿no? En donde pudieras llevar a cabo cosas o no, pero estaban ahí guardadas y nadie las veía. Hoy en día siempre les hago notar, hasta les hago esta referencia y les pongo el celular aquí atrás y les digo, mira, aquí salió el cerebro y ahora lo tenemos, como dices, ¿no? En las manos. Porque hoy en día el cerebro, pues somos capaces de imaginar muchas cosas. Alguna vez recuerdo haberle comentado a mi novia, ¿no? Que estaba soñando, ¿no? No tenía acceso a mi teléfono y estaba soñando que estaba en el TikTok, pero cada que le daba efectivamente vuelta hacia arriba, la historia cuando le daba la historia de esa imagen, de ese video, pues la estaba creando mi mente, ¿no? Porque efectivamente estaba extrañando tanto el TikTok que mi mente era capaz de imaginarse la nueva imagen, el nuevo video que venía. Y le di varias veces, yo creo que le habré dado unas 27 veces, y pues al final de cuentas era mi sueño el que andaba reproduciendo todas esas imágenes, ¿no? Y es capaz el cerebro de imaginar tantas cosas, de hacer efectivamente cálculos matemáticos y demás. Recuerdo mucho también a mi maestra de matemáticas que nos decía, ¿qué pasaría si un día nos quitaran la tecnología, ¿no? Y si en su defecto no tuviéramos ni calculadoras, ¿qué harían ustedes? Entonces ella se daba mucho a enseñarnos el método didáctico de aprender matemáticas, ¿no? Que era el tradicional y diferentes maneras de llegar al mismo resultado, esto en la prepa, ¿no? Entonces nos estaba anticipando la dificultad de la tecnología que nos iba a hacer efectivamente más perezosos los cerebros, ¿no? Y en su momento me da la idea de que muchos conflictos de las parejas efectivamente vienen a través del teléfono, porque como siempre y como toda la vida no somos capaces de confiar en el otro, y entonces como tenemos a la mano su celular, pues somos capaces de violar la intimidad del otro para poder ver qué es lo que está pasando, ¿no? Si no ya ahora en su mente, ahora en su teléfono. Y en su defecto, en su momento, no éramos capaces de ver lo que pasaba en otros tiempos en el cerebro de estas personas, y que por dentro pudieran ser personas perversas o que en su momento pudieran ser personas malignas, ¿no? Pero que al final de cuentas todos lo guardaban y no éramos capaces de visualizarlo. Hoy en día con un teléfono también somos propensos a equivocarnos, porque efectivamente si vemos una conversación con quien sea, ¿no? Así sea con una persona desconocida que está al otro lado del mundo, pero si ya le dijimos hola hermosa, hola linda, pues desde luego ya estamos catalogados de que somos unos perversos y que somos personas, ¿cómo nos tachan ahora, ¿no? A los hombres, sí, de acosadores, pero también hay un término muy común, ¿no? Que dicen que somos los narcisistas, me parece que utilizan el término de los dinosaurios, ¿no? Como el tiranosaurio Rex, pero al final de cuentas que somos bien malos, ¿no? Esa es la idea. Pero cuando en realidad hay mucha inocencia en esto, ¿no? En el hecho de platicar con alguien como inalcanzable en su momento, y que siempre lo ha habido, personas inalcanzables, no hay mucha diferencia en que un hombre le diga algunas palabras a alguien que sabes que está al otro lado del mundo, no hay mucha diferencia con la mujer que también llega a decirle cosas bonitas en frente de su esposo a un jugador de fútbol, a un jugador o a un artista, ¿no? Cuando le dices, mira qué guapo está Luis Miguel, o mira qué guapo está tal jugador, ¿no? No hay tanta diferencia en eso. Lo que pasa es que más bien los contextos los amoldamos a nuestro favor para echarle la culpa al otro, ¿no? Y ahora que hablo efectivamente de intimidad, colega, también es una de las temáticas que a mí me incumben mucho, y que a final de cuentas creo que mi existencialismo tiene mucho que ver con este tema de la intimidad y la individualidad, ¿no? Porque a final de cuentas yo que atiendo parejas me doy cuenta que a veces la intimidad es muy difícil de entregar sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque a final de cuentas cada que yo entrego algo de intimidad, pues considero que a lo mejor estoy dando de más, porque a final de cuentas pues la intimidad yo entendería que fuera solo mía, ¿no? Pero bueno, para no entrar a tanto nada más a subjetivismos, te voy a leer un poquito la conceptualización, que se me hace muy interesante porque intimidad e individualidad son como contrarias en su defecto. Sí. Y te voy a leer un poco de esta parte. La intimidad y la individualidad son dos conceptos importantes en la psicología, ¿no? La intimidad se refiere a la capacidad de compartir información personal y emocional con otra persona de manera recíproca y bidireccional. La individualidad, por otro lado, se refiere a la capacidad de mantener nuestra propia identidad y autonomía, incluso cuando estamos en una relación íntima con otra persona, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo en ese aspecto el compartir, la intimidad se refiere a compartir la información personal y emocional, ¿no? Que en la pareja ocurre mucho, y que se supone, o uno de los conceptos de la pareja es efectivamente esta culturalidad que se da y se quita, ¿no? Cuando uno entra a una relación de pareja, en donde ganamos cultura y perdemos cultura con ese otro que queremos intimar, ¿no? Efectivamente, pero que a final de cuentas siempre el dilema va a ser el hecho de que seamos independientes, individuales, que tengamos nuestro propio camino adicional a tener nuestra intimidad compartida, ¿no? Pero te leo un poquito más acerca de este tema. Sí. La intimidad y la individualidad son dos aspectos importantes en cualquier relación interpersonal. La intimidad nos permite conectarnos emocionalmente con otra persona, mientras que la individualidad nos permite mantener nuestra propia identidad y autonomía, ¿no? Nada más refuerza esta parte. Y me parece que por ahí dice, en psicoterapia,
la intimidad y la individualidad se abordan a menudo a través de la reflexión, la toma de conciencia, la comprensión de los patrones de pensamiento y comportamiento que han llevado a la necesidad de trabajar en estos aspectos, ¿no? Y te repito, ya vimos lo de patrones de pensamiento, ¿no? La toma de conciencia, son temáticas que ahorita me voy a adentrar un poquito, ¿no? Porque al final de cuentas, toma de conciencia respecto a qué, ¿no? Que son de las cosas que a lo mejor yo me llego a preguntar. Nos dice también que el proceso de trabajo de la intimidad y la individualidad también puede implicar la identificación y cambio de patrones de pensamiento y comportamientos negativos, así como la práctica del amor propio y la compasión. Ya viene otra vez esta cuestión, ¿no? Esta forma de invadirnos de conceptualizaciones que no conocemos, que en su defecto cuando vamos a terapia son nuevas para nosotros, ¿no? O sea, las personas cómo van a pensar en el amor propio si en su defecto les hablan de querer al otro, ¿no? De ser atentos a un otro. Entonces el amor propio es otra cuestión, no sé qué pasa conmigo, me tengo que querer, porque a nosotros, o en mi caso, me recomendaron mucho tratar a la mujer como el pétalo de una rosa, ¿no? Pero no nos dijeron que también nosotros teníamos que tratarnos con pincitas, ¿no? Porque al final de cuentas somos seres que también somos muy sensibles. En su defecto, colega, pues te hago notar esto, la toma de conciencia, yo siempre me he cuestionado, toma de conciencia hacia qué, ¿no? Dependiendo del contexto, en su defecto era un poquito como este despertar a la conciencia que yo decía antes, ¿no? A veces Ujú. las personas no tienen incluida todas esas conceptualizaciones ni siquiera de qué es lo que quieren en la vida, que a lo mejor es un poquito la temática que tú mencionabas acerca de la planeación, de qué es lo que quieren. Ya de repente el conductismo dirá a corto, a mediano, a largo plazo, ¿no? Pero a final de cuentas, me parece que ya nos estamos involucrando en más temáticas, colega, que me parece que, claro, o sea, voy a meter más a detalle, pero no sé qué opines, por ejemplo, de este tema de la intimidad y la individualidad que a mí me parecieron muy importantes, colega, ¿no? Y que a final de cuentas, pues creo que en su defecto, cuando las personas entran a una relación de pareja, pues pareciera que pierden mucho, ¿no? Cuando entregan intimidad, pero que también parecieran querer su propia independencia, como ya lo dije, y en su Ujú. defecto quisieran seguir ellos continuando con sus propios éxitos, con sus propias actividades. Aquí las personas llegan a terapia y se sienten asfixiadas, colega, ¿no? Que en su defecto muchas veces hasta se separan por esta asfixia que sienten y por no poder compartir un nosotros, ¿no? En la relación de pareja. No sé qué opinas al respecto, colega. Sí, mira, yo creo que lo importante de estos dos conceptos es entenderlos en el sentido de cómo pueden afectar o pueden ayudar, ¿no? A un ser humano a ser una persona estable, ¿no? Vamos a poner este aspecto de la intimidad, pues definitivamente tiene que ver con cuestiones personales, con cuestiones que uno piensa, que uno siente, esas reacciones emocionales que uno tiene, pero que pueden ser dirigidas hacia alguien más, a compartirlas con alguien más, ¿no? Esa intimidad que uno tiene puede expresársela a alguien más, ¿no? Y de ahí viene que es una persona, una amistad muy íntima, ¿no? Por ejemplo, una relación de mucha intimidad. ¿Por qué? Porque se está compartiendo, entre comillas, vamos a ponerlo, lo más profundo de su ser, ¿no? Sabemos que lo más profundo del ser, pues, es inconsciente y difícilmente podríamos compartirlo si no lo hacemos consciente, pero por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la individualidad surge a partir de cómo un ser humano, se da cuenta o hace conciencia, en este caso, de lo que uno es, ajá, y saber que uno es independiente, o debería de ser uno independiente de todos los demás, ¿no? O del ambiente, ¿no? Esa es la individualidad que uno tiene, ¿no? Hacer esa conciencia de que yo soy un ser, una persona, y que soy aparte, ¿no? De los demás, que no dependo de los demás para ciertas cosas, teniendo en cuenta que aquí entra, a lo mejor lo que son las etapas del desarrollo, ¿no? Porque, pues, un bebé, si manejamos el concepto de individualidad en un bebé, pues nada más es porque es un ser independiente, ¿no? Individual de los demás. De ahí en fuera, pues depende totalmente de todo lo que puedan hacer sus padres por él, ¿no? ¿Y cómo se puede ir dando esto? Pues desde pequeños, ajá, cuando un niño va entendiendo o aprende de sus padres, ¿no? Principalmente a lo mejor a resolver conflictos, respetar normas, respetar límites, saber que no puede, andar por ahí, gritando, amenazando, enfadándose, nada de esto, ¿no? Para llegar a la etapa adulta con una mayor, lo que llamamos la autoestima, ¿no? Esa autoaceptación, etcétera, ¿no? Entendiendo autoestima como un concepto compuesto de auto, uno mismo, y estima de amor o cariño hacia uno, ¿no? Que tiene que ver con, pues, el cuidado que uno tiene hacia uno mismo, ¿no? O lo que uno hace por uno mismo. El quererse uno mismo significa, más allá de solo verme en el espejo y, ay, me quiero mucho, ¿no? Sino tiene que ver con los hábitos, por ejemplo, que podemos tener, estar en contacto, incluso cuando ya estamos en la edad adulta, estar en contacto con lo que dice nuestro niño interior, ¿no? Es decir, no perder nunca esa parte de inocencia, de bondad, de flexibilidad que tiene esta etapa, ¿no? Lo que es la infancia y la niñez. Eso a lo mejor podría yo abordarlo aquí, ¿no? Y
eh, eso de la individualidad también yo lo relacionaría mucho con esa capacidad que tenemos de resolver los problemas o los conflictos, ¿no? De manera personal, ajá, sin querer que otros nos ayuden o que siempre es necesario, ¿no? ¿Verdad? En algunos aspectos la ayuda de otras personas, pero no que esas personas hagan las cosas por nosotros, ¿no? Porque una cosa es que yo tenga esa capacidad de resolución y apoyarme de alguien más porque es necesario, y otra que esté buscando a ver quién me resuelve mis problemas, ¿no? También lo asociaría con eso, este término de la individualidad, y obviamente tiene mucho que ver con el autoconcepto que tengo de mí mismo, la autoaceptación, la autoestima, ¿no? Esa manera de entender que puedo llegar a ser un ser independiente, autónomo y valerme por mí mismo, ¿no? Sí, colega, y también ahorita que tocaste el tema del amor propio, ¿no? Que ya más o menos también nos ayudaste a entenderlo un poco más, pero de repente me doy cuenta que, por ejemplo, tanto el amor propio, la cuestión de los límites, ¿no? Que uno puede llegar se supondría que uno debería de entender y saber qué es cuáles son los límites que uno debe de tener, pero la realidad es que no, muchas personas llegan a terapia y estos conceptos no los tienen, pues, pero para nada entendidos, ¿no? Tan es así que Ujú. muchas de las liberaciones, si los puedo llamar de esa forma, terapéuticas que llevo a hacer, tienen que ver con que las personas no saben de sus límites, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo les ayudo mucho, bueno, que les comparto, porque en realidad es un aprendizaje personal que llevo a la terapia, es algo que yo le llamo el círculo Walmart, ¿no? Porque al final de cuentas el círculo Walmart, tú te has dado cuenta que en las empresas de servicios, ¿no? Efectivamente ellos hablan de saludar a las personas cuando están a 1 metro de distancia. Sí me sigues viendo, ¿verdad? Sí, te Ah, veo. ok. Cuando están a 1 metro de distancia, saludan a las personas. Te has dado cuenta cuando entras a Coppel, a Aurrerá, Soriana, lo que sea, ¿no? Entras y ven a 1 metro de distancia y te dicen buenas tardes, bienvenido, cosas así, ¿no? Pero cuando estás más lejos de ese metro, pues no te observan, no te hacen caso, no te dicen nada, a menos de que sea su área y estén ahí persiguiéndote, ¿no? Que eso ya entraría dentro de su círculo de ellos, porque tú ya les incumbes porque ellos pertenecen a esa área. Ajá. Y entonces les hago notar que efectivamente todos deberíamos de tener ese círculo Walmart a nuestro alrededor, darle importancia a las cosas que nos incumben, a las que sean de nuestra área, y también a las que por cercanía tengan esa importancia por estar tan cercanos a nosotros. Imagínate que los problemas me llovieran, ¿no? Si fuéramos metafóricamente, los problemas me llovieran y que de repente yo quisiera atenderlos a todos, pues me volvería loco. Pero ¿qué pasaría si de esos problemas que me llueven, ¿no? Yo me pongo una sombrilla, como la prueba esta que hacemos, ¿no? Del Macover o algo así. Ujú. Me pongo una sombrilla y entonces los problemas caen alrededor de mí, ¿no? El hombre Y bajo la lluvia, entonces, ¿no? al hombre bajo la lluvia, y entonces yo decido qué problemas agarro y cuáles no. Mientras tanto, me protejo con una sombrilla para que los problemas caigan alrededor de mí, ¿no? Y entonces ya yo alzo la mano, saco la mano para ver cuál problema me incumbe, cuál problema voy a elegir para resolverlo o para medianamente querer atenderlo. Ajá. Creo que así funciona mucho esta cuestión de ser un ser humano, o sea, de tratar de andar por la vida y tratar de enfocarnos a una cosa que nos incumba, ¿no? Y que a final de cuentas, si nos ponemos más a detalle, a lo mejor, pues una de las preguntas existenciales, a lo mejor en la vida tendría que incumbirme o importarme nada más lo que a mí me importe, ¿no? Pero eso ya sería un rol muy, muy narcisista, el tratar de entender la vida a partir de mí, ¿no? A partir de yo ser el centro del universo y todo lo que tenga que ver conmigo lo voy a atender, ¿no? Porque al final de cuentas ya hablamos de un otro, de la sociedad que tiene alrededor, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos novia, o tenemos esposa, tenemos hijos, y desde luego hay que observarlos, pero también no hay que detener su crecimiento, ¿no? Que ellos sigan teniendo su avance personal o el avance que ellos decidan tener. Entonces, esto se vuelve muy complejo, colega, porque al final de cuentas no nos podemos meter en la vida de otros, pero sin embargo, si ellos nos piden ayuda, pues desde luego que tenemos que, a lo mejor esa necesidad moral o este cuestionamiento moral de tratar de ayudarlos, ¿no? De tratar de atender esa petición que nos dicen. Entonces, el círculo Walmart sería eso, atender específicamente las cosas que nos toquen a la puerta o en su defecto las cosas que nos importen. Ajá. Y desde luego, una persona que llega a terapia, y esto me gusta a veces mencionarlo, es una persona que a lo mejor está despersonalizada, a lo mejor está disociada, ¿no? Como lo mencionaría por ahí otra área, pero que a final de cuentas a lo que nos referimos con esto es que a lo mejor no está entendiendo de qué se trata la vida, no está entendiendo o no se acomoda o no se siente bien en su entorno. Entonces Ujú. todo le preocupa o en su defecto no entiende absolutamente nada, no forma parte de ninguna comunidad y nadie lo invita a ser parte de sus diferentes comunidades, entonces no se siente validado emocionalmente, no se siente perteneciente a ningún grupo, a ningún gremio y en su defecto entonces se cuestiona, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a mí nadie me toma en cuenta, ¿no? Y esas varias de las cosas que a mí me llegan a terapia es eso, o sea, las personas sintiendo que no pertenecen a su entorno, ¿no? Y mucho de la recuperación que a mí me toca hacer es efectivamente hacerles notar
ajá, que se preocupen por sus propias cosas, que en su defecto, si no tienen alguna preocupación, porque si hay gente que me dice, pero es que a mí me preocupan las cosas de otros, yo no tengo ninguna preocupación propia. Y en su defecto les hago notar, bueno, ¿y a ti qué te gustaría? Bueno, pues si es de gustarme, pues a mí me gustaría, no sé, ser millonario, ¿no? A mí me gustaría, pues, tener un buen trabajo en donde me paguen bien. O a mí me gustaría tener novia, ¿sí? Pero hasta entonces, hasta ese momento se preocuparon por las cosas que les interesan a ellos. Y es ahí donde entonces yo, por ejemplo, veo un hilito en donde les puedo ayudar, donde les puedo ya empezar a aportar algo, ¿no? Pero si antes ellos llegaron y su vida era hacer felices a los que están alrededor de ellos, pues casi casi yo en ese momento les diría, ¿no? Oye, pues tráeme a toda tu familia para ver qué es lo que quieren, ¿no? Nos ponemos a platicar con ellos y tú vas a ser feliz a partir de que ellos sean felices, ¿no? Pero bueno, lo digo mucho en ese aspecto, a lo mejor hasta de una manera irónica, colega, porque te digo, me trato de meter un poquito al tema de que las personas llegan como que a veces sin una conceptualización. Y si el psicólogo como tal no tiene esas preguntas, no se ha hecho esos cuestionamientos, en su defecto no ha ido a terapia para cuestionarse las cosas que también quiere, pues de repente cuando te hacen esa pregunta, seas del enfoque que quieras, seas del enfoque que sea, aunque seas de los tres enfoques más importantes de la psicología o de los nuevos enfoques que van ahí surgiendo, si no te has cuestionado esas cosas en tu propia vida, pues no vas a ser capaz de contestarle nada al cliente, ¿no? De repente hay que asumir estos retos como propios y ser capaces de contestarles alguna cosa, porque como bien lo dijiste hace ya algunos escenarios atrás, algunos programas atrás, pues por muy bueno o por muy buena que sea el enfoque que decimos atender, pues parece que si no hay alguien que lo ejecute de manera adecuada, pues ese enfoque no va a servir por muy bueno que sea, ¿no? Tenemos que, los psicólogos, tenemos que ser personas que tengamos también un camino por andar o que ya hayamos tenido un camino por andar y que a final de cuentas también nos cuestionemos cosas, ¿no? Pero no sé, colega, que si me quieras aportar algo con respecto a esto que estoy mencionando, inicié con el tema de los límites, con el círculo Walmart, me metí mucho a estas temáticas en las más complejas, pero no sé si quieras opinar algo al respecto, colega. Sí, mira, se me hace bien interesante esto del círculo Walmart porque sí, efectivamente tiene que ver con lo que nosotros lo relacionamos hacia lo que es el egocentrismo, el egoísmo, la apatía, ¿no? Que son términos que pueden entrar aquí porque el egocentrismo es pensar que todo gira a nuestro alrededor y todo se mueve de acuerdo a nuestra persona, ¿no? No es así, ajá. Nada más basta en recordar esa parte de hace muchísimo tiempo que pensábamos que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Cuando solo es una parte más. Lo mismo es con nosotros, ¿no? No todo, ni los demás tienen por qué estar girando de acuerdo a nuestra persona o de acuerdo a nuestras necesidades. La otra es la apatía, ¿no? No tener en cuenta o que no nos interese en lo absoluto lo de los demás, ajá, y ahí pues obviamente se corre el riesgo pues de infringir reglas, normas, leyes. ¿Por qué? Porque no nos interesan los demás. Somos apáticos, ¿no? Somos inconscientes de socialmente hablando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la otra, ¿no? El egoísmo, ajá, que pues eso lo pienso en mí, no en los demás, no tengo esa capacidad de empatía, que es un tema que manejamos en podcasts anteriores y aprovecho para recomendarles que los vean, tanto los podcasts que hemos hecho como los podcasts que has hecho con otros colegas, ¿no? Ahí les sugerimos que los vean de aquí a que termine el año o lo que viene, pero bueno, volvemos a esta parte del egoísmo, ¿no? Una persona egoísta es una persona que solo piensa en sí misma y que piensa en sus necesidades, incluso pasando sobre las demás personas, ¿no? No le interesan. Entonces, es bien importante esto. Ahora, cuando hacemos conciencia de nosotros mismos, pero también hacemos conciencia de que hay gente a nuestro alrededor que también tiene emociones, que también tiene una forma de pensar, que tiene sentimientos, entonces quizá estamos hablando de una persona que tiene conciencia social, ajá, que se puede mover por la moral, por los valores, por principios, ¿no? Y entre esos valores y esos principios, por ejemplo, algo de buscar una reciprocidad, ayudar al prójimo, etcétera, puede tener que ver con esto que es la solidaridad, ajá, estar en concordancia con los demás, pues para apoyar también, ¿no? Y sabemos que otras personas pues pueden apoyarlo a uno, no con esa intención, ¿no? Ya te ayudé, ahora ayúdame tú, ¿no? No, claro que no, se hace de manera desinteresada, ¿no? En ese sentido se hace por esa a lo mejor necesidad que tenemos de apoyar a alguien más, porque eso también nos genera un bienestar, ¿no? Eso sería en base a esta situación, ¿no? Tener más conciencia de que los demás también tienen una forma de ser, una forma de pensar, de sentir, de reaccionar emocionalmente, y hay que lograr entenderlo, y esto se llama empatía, ajá. Ahora, también hay algo que se le llama el espacio vital. Ese espacio vital que desarrollamos es digamos,
un área psicológica, ajá, en la que las personas pueden tener un espacio vital un poco más amplio y otras uno muy pegadito, ¿no? ¿Qué significa esto? Mi espacio vital entre más amplio sea, más extenso, una persona que lo atraviese, por ejemplo, si yo me acerco tantito a alguien, la otra persona puede, pues, responder, no, hola, ¿cómo estás, no? Pero hay otra persona que su espacio vital está muy grande y te acercas tantito y como que se hacen para atrás, ¿no? Están como a la defensiva. Entonces, es una situación psicológica, ¿no? Ese espacio vital que cada quien tiene. Hay quien lo tiene pues prácticamente en la piel, ¿no? Y buscan siempre el contacto físico con los demás. Esto es bien importante entenderlo. Ahora, cuando mencionabas esta situación de lo que nosotros podemos trabajar o como pacientes, como clientes podemos lograr en la psicoterapia, pues hay que ver esta parte, ¿no? Yo creo que aquí cabe el tema de lo que uno puede trabajar en la atención psicológica. Ajá. La psicoterapia en general te puede brindar una salud mental y física, digamos a grandes rasgos. Ajá. ¿Por qué? Porque vas a trabajar muchas cuestiones de tu forma de ser que te están generando conflicto. Entonces a eso va uno a terapia, ¿no? A una resolución de conflictos emocionales y psicológicos. Entonces, esto te ayuda a tener una salud mental que a su vez se va a reflejar en una salud física, obviamente, ¿no? Hemos mencionado en podcasts anteriores también sobre lo que es la resiliencia, ajá. Pues esta capacidad para sobreponernos y fortalecernos adquirir mayor experiencia para salir adelante de las situaciones adversas o difíciles, ajá. Tener una mejor calidad de vida, generar una estabilidad y una inteligencia emocional. También es importante saber que esto se logra en psicoterapia, ¿no? El autoconocimiento, la autonomía, la autoestima que mencionábamos hace ratito, ¿no? Ese aprender a querernos, porque también en psicoterapia nos damos cuenta que nosotros debemos de desarrollar una serie de hábitos que van encaminados a nuestro propio bienestar. Pero si son malos hábitos, pues definitivamente nos vamos encaminando hacia la enfermedad, tanto física como mental, ¿no? Nos ayuda a un desarrollo personal, a un desarrollo escolar, a un desarrollo laboral, social y profesional, ¿no? En general, ajá, o sea, la psicoterapia ayuda muchísimo, ¿no? A lo mejor no tenemos las herramientas en el aspecto personal, pero cuando acudimos a atención psicológica, podemos darnos cuenta de todo esto. Bueno, ya me estoy siguiendo, no sé si quieras compartir un poquito al respecto, colega. Sí, colega, porque al final de cuentas me estaba yo cuestionando, ¿no? Hace rato que Ujú, mencionabas lo de Totem y Tabú y donde mencionabas que efectivamente hay modelos a seguir y demás, que a veces esos modelos a seguir terminamos como que rebasándolos, no sé si mencionar como que los superamos, pero eso ujú, termina siendo como que algo bueno porque eso nos habla de que nosotros avanzamos y que nosotros tal vez intelectualmente o socialmente, pero ya hemos avanzado al nivel que ya no admiramos a esa persona que antes era nuestro máximo, sino que ahora ya la vemos a lo mejor abajito y sin ser sin menospreciar, ¿no? Y claro. sin ser prejuicioso, sino en el aspecto del avance que nosotros como personas hemos tenido. En ese aspecto, yo uno de las temáticas que quiero tocar es el tema de la validación emocional, porque efectivamente, ¿quién sería entonces apto para validarnos emocionalmente? Pues precisamente pudieran ser esos tótems, ¿no? Esas personas que tenemos así como esos modelos a seguir que tenemos tan altos. En un momento dado nos beneficiaría mucho el que nos dieran, como le llamo yo, un espaldarazo, ¿no? O sea, que una manita en la espalda, como sigue adelante, échale ganas. Sería muy bueno que ese tipo de personas nos ayudaran a reconocernos como personas, a sentirnos validados, a sentirnos que podemos con la vida, a sentirnos que en un momento dado estamos pudiendo con las problemáticas, pero a veces es cada vez más difícil cuestionarse quién puede ser esa persona que nos valide, porque después ya hoy en día en la actualidad con tanta información, pues resulta que todos tienen cola que le pisen, ¿no? Y de repente esas personas que veíamos bien altos, de repente salen por ahí información de que hicieron esto malo y demás, que en su defecto yo diría que para nuestro crecimiento personal eso en realidad está de más. O sea, el que esas personas no sean tan intactas o tan moralmente aceptadas o que en algún momento se hayan equivocado, nos habla de que son seres humanos y que en algún momento Exacto. tuvieron errores. Pero que a final de cuentas para nuestro crecimiento, esas personas los vimos tan arriba en algo que nosotros probablemente estábamos muy abajo, como puede ser a lo mejor personas que sean, en su defecto yo admiraba mucho a algunos actores, ¿no? Actores de telenovelas, que eran lo más cercano que tenía. Cuando empecé a ver películas, pues admiraba a actores de películas. Cuando empecé a ver podcasts, pues empezaba a admirar a personas que yo veía en podcast, ¿no? O en su defecto yo en su momento admiraba mucho a Carlos Monsiváis, porque pues era el cuate que yo veía que más hablaba y que era más capaz de hablar y fluir, ¿no? Con sus pensamientos. Y además como que utilizaba mucho el lenguaje y muchas palabras y eso me daba mucho gusto, ¿no? Me hacía sentir feliz por cómo lo escuchaba. Y entonces este cuestionamiento que me hice de la validación emocional, pues nada más lo pongo ahí sobre la mesa, ¿no? Porque al final de cuentas una de las cosas
para las que se va a terapia, pues efectivamente muchas veces es esa, o sea, muchas veces es el de que el terapeuta te empieza a validar a ti como persona, ¿no? O sea, a lo mejor es una de las cosas que no se dicen, que están ahí dentro del proceso de ir a terapia, pues es eso, ir a que otra persona te diga que estás haciendo las cosas bien o en su defecto que también te critique cuando no las estás haciendo bien y que tú seas capaz de entenderlas, asimilarlas y corregir, ¿no? En su momento. Pero, por ejemplo, una de las cosas que creo que en el modelo humanista se utiliza mucho es no utilizar precisamente el modelo médico en donde hay una persona sabionda, ¿no? De este lado, un doctor, y del otro lado hay alguien que es un paciente, ¿no? Un paciente que todo lo sufre, todo lo padece y que no es capaz a lo mejor de autocuidarse. Y entonces yo como médico, pues yo entonces te doy la pastillita para que tú te cures, para que tú mejores. El modelo humanista, por el contrario, pues es yo te acompaño en tu proceso, ajá, porque yo también soy ser humano, también he padecido las cosas que tú estás padeciendo y en ese proceso te ayudo a encontrar los diferentes caminos por los cuales a mí me ha funcionado, a otros les ha funcionado y te voy enseñando algunas puertas, ya tú eliges a cuál puerta ir, ajá, y a cuál acudir, pero a final de cuentas ese es el modelo humanista que a mí me gusta mucho utilizar porque efectivamente yo no les hago notar que yo soy perfecto y que yo no tengo errores, no, al contrario, a veces hasta les platico los errores que he tenido, ¿no? Con la intención de que digan, ah, mira, también el psicólogo se ha equivocado, ¿no? Y con eso pues que ellos se vuelvan a ver como personas, se empiecen a validar a sí mismos y sean capaces de verse otra vez como seres humanos, que a veces ya habían tenido esta despreocupación o este no entendimiento de que ellos pues siguen siendo válidos para una sociedad, que a veces más bien la sociedad es la que no es tan válida, ¿no? Y que nosotros no somos capaces de tener ese juicio ante esas situaciones. Y ocurre mucho cuando las personas van a terapia, que su entorno no los acepte. Ajá, y yo les hago notar, no te están aceptando porque tú te estás saliendo de los roles que te han asignado, de eso que quieren que tú sigas siendo, a veces de ser el niño pequeño, a veces de ser el marido que siempre se equivoca, que siempre comete errores y que me hace sentir a mí bien como esposa o como esposo, o al papá, ¿no? Que al final de cuentas siempre nos pone también, o al hijo lo pone como el hijo que se equivoca, que comete errores, o al mismo papá lo ponen en ese foco, en donde el papá siempre es el regañón y siempre es el que alza la voz, ¿no? Y cuando vienen a terapia les hago notar, no, pues es que a lo mejor no estás gritando, ¿no? A ese papá que lo consideran un gritón, un enojón, y les hago notar que a lo mejor no es así, a lo mejor más bien nosotros están reaccionando de esa manera, pues para no ser castigados o en su momento para no tener nada, que el papá no les diga sus cosas, ¿no? Pero me gusta mucho entender estas posturas, colega, de la validación emocional, que desde luego en su momento sí se puede cuestionar quién te tendría que dar esa validación. Antes de cerrar a lo mejor con mi participación respecto a este tema, me gustaría poner un ejemplo que a mí me gusta mucho respecto a la validación y que a lo mejor es un poquito religioso, por ahí pudiera hacerlo, pero es una escena que yo vi en una película, ¿no? Entonces ahí me disculpo si de repente raya en lo religioso, pero en una película ocurre que está Juan el Bautista, ¿no? En un río está Juan el Bautista bautizando a las personas, porque creo que por eso es Juan el Bautista, porque bautizaba a las personas y les hacía notar que ellos estaban teniendo precisamente un despertar religioso o estaban empezando a tener esta comunión con la religión, ¿no? Que profesaban y entonces al bautizarlos él, pues ya entonces eran hijos de Dios, ¿no? O hijos de Cristo o qué sé yo. Y en ese momento de la película llega Jesús, ¿no? Jesucristo llega caminando con sus apóstoles o él solo y entonces le dice Jesús a Juan el Bautista, le dice, oye, pues ¿por qué no me bautizas tú, no? Esto que tú haces, y ahí viene la validación, porque dice, esto que tú haces está muy bien, entonces yo lo que quiero es que tú me bautices a mí. Entonces dice, no, maestro, pero ¿cómo te voy a bautizar yo si tú eres el que me deberías de bautizar a mí? ¿No? Porque está viendo a su maestro precisamente, y entonces le dice, no, bautízame. Entonces a Jesús lo agarra Juan el Bautista y Juan el Bautista lo mete al río y efectivamente lo bautiza, ¿no? Y entonces ya saca a Jesús. Pero esa escena me parece tan significativa, colega, porque efectivamente hace notar esta validación que está haciendo Jesús de Juan, ¿no? En donde le está diciendo, tú ya estás haciendo algo que es muy válido y que efectivamente en el futuro probablemente se siga haciendo. Y ahí tenemos que efectivamente, ¿no? El cristianismo llevó esa práctica a la actualidad, a la modernidad, porque efectivamente validaba muchas cosas de lo que ya se hacía, ¿no? En su momento. Pero bueno, hasta ahí, colega, no sé si quieras comentar algo al respecto, ¿no? Sobre estas temáticas, agregar algo. Sí, bueno, con respecto a esta situación de la religión, hay muchos ejemplos, ¿no? En los que se ve como, principalmente cuando se habla de la figura de Jesús, como él siempre se mantuvo a la paz, ¿no? Al mismo nivel que los demás con todo y su sabiduría. Yo creo que aquí me gustaría aclarar algo, ¿no? No es una cuestión meramente de religión, porque está comprobado científicamente que Jesús existió. Entonces, independientemente de los que creen que era hijo de Dios y de los que creen que era un ser humano con sabiduría, pues existió, ¿no? Entonces, muchas de sus enseñanzas hasta estos días
se llevan a cabo. Entonces, es una figura, es un líder, como le querramos ver, muy sorprendente, ¿no? Muy, muy fuera de todo de todo lo común, ¿no? Que después de más de 2000 años, sigue influyendo de manera muy importante. Pero, Y que bueno, ahí, si eso me era lo con respecto permites, a, Julio, claro, si me lo permites, quiero mencionar que él utilizaba el método de la mayéutica, ¿no? Como sí, lo utilizaba exacto, Sócrates en su momento, ¿no? así Por es. eso es que nos resulta tan sorprendente a nosotros como psicólogos el hecho de los debates que tenía y a veces las resoluciones que daba a esos debates, ¿no? Sí, Nada más quería mencionar esta parte, ¿no? sí, 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 buena aportación, sí es importante eso, ¿no? Pero bueno, esto iba también dirigido a esta disculpa que pedías de antemano, ¿no? Pero pues no, yo creo que todas las personas que puedan ver este podcast entienden perfectamente cuál es nuestro punto de vista, ¿no? Sin necesidad de entrar a creencias o todo esto. Y esto lo ligo principalmente a lo que trabajamos también, ¿no? Lo que comentabas que se trabaja en la psicoterapia. A final de cuentas, en psicoterapia vamos a obtener esas herramientas para poder salir adelante, para afrontar conflictos, para poder resolver problemas, etcétera, ¿no? Se trabaja en la reestructuración de pensamientos, de creencias, de conductas para poder llegar a ser mejores personas hacia nosotros mismos, ¿no? Porque hay algo bien importante. Sucede que luego algunos pacientes o clientes dicen que ellos se sienten mejor consigo mismos, pero que a otras personas por ahí no les está gustando el cambio o incluso que no lo notan. Ajá, y entonces llegan con esa duda, ahorita que hablabas de lo de la validación, ellos de alguna manera no se están validando a sí mismos y preguntan, ¿no? A ustedes, el psicólogo, ¿cómo me ve? Ajá. Y pues nosotros, nuestra respuesta normalmente es, ¿cómo te sientes tú? Ajá. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te escuchas tú? Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir, pues yo te veo muy bien, ¿no? Mira, es más, si seguimos trabajando, te voy a ver cada vez mejor. No, pues no, ajá, no, no es esa la cuestión. Sin embargo, ellos necesitan esa validación precisamente porque uno, queriendo o no, pues tenemos que asumir esa responsabilidad que está en nuestras manos, ¿no? Está con nosotros un ser humano que está buscando mejorar en algunos sentidos o aspectos de su vida, en algunas áreas, y esa es nuestra labor, esa es nuestra profesión, esa es nuestra responsabilidad. Entonces tampoco podemos estarnos lavando las manos, ¿no? Podemos hacerle ver, y ahorita que mencionabas lo de la mayéutica, pues precisamente ese cuestionamiento que se da hacia el paciente, yo algo que manejo mucho con ellos es que cuando llegan con supuestas preguntas o cuestiones hacia sí mismos, les hago ver que en realidad no están preguntándose algo para contestarlo, ¿no? Sino más bien se lo están reprochando. ¿Ah? Por ejemplo, ¿por qué hice esto? Ajá. No es una pregunta que estén buscando resolver, ajá, o que le estén buscando respuesta, más bien es un autorreproche. ¿Por qué hice esto? Como diciendo, no debí de hacerlo, la regué, etcétera, ¿no? Eso es algo en lo que se hace mucha conciencia en la psicoterapia, que cuando se hacen ese tipo de reproches lo conviertan en lo que es una pregunta a responder, ¿no? Entonces, con todo esto, pues podemos, de alguna manera, no nada más trabajar el presente de esta persona, sino prever, ajá, situaciones futuras, ¿no? También es importante. En la psicoterapia trabajamos presente, pasado y futuro, ajá. Que es lo que luego los lleva, pues la gran mayoría de los pacientes van por situaciones que les preocupan, es decir, futuro, o por situaciones que les aquejan, es decir, pasado, ajá. Entonces, o incluso hasta presente, ¿no? Porque vienen con mucho conflicto del pasado, entonces hay que trabajarlo. A mí la herramienta que más me funciona, más bien el enfoque, es la corriente psicoanalítica, ¿no? Para trabajar el pasado. El presente, y tal vez el futuro, pues ya entramos más al aspecto cognitivo-conductual. Pero es esto lo que se trabaja en general en la atención psicológica, ¿no? Colega, ver nuevas perspectivas, ver nuevas alternativas de vida incluso, ¿no? Para que esta persona pueda ampliar su visión y pueda ver que tiene muchas opciones, que tiene alternativas, que puede salir adelante, que tiene la posibilidad de reducir incluso la necesidad de otras situaciones, de medicamentos, de tratamiento farmacológico, etcétera. Ajá. Aquí normalmente nos echamos encima a los médicos, ¿no? Porque ellos, muchos de ellos, no, no todos, pero muchos de ellos, pues casi casi son recetólogos, ¿no? Nada más recetan y vámonos, el que sigue. Otros no, otros son profesionales en todo el sentido de la palabra, mis respetos, ajá. Pero hay otros que no, ajá, todo lo quieren arreglar con medicamento, ¿no? Me ha tocado, ¿no? Mucho la situación, por ejemplo, en donde se da demasiado, es en las personas que tienen ansiedad, que tienen depresión, eh, la hiperactividad también, ¿no? En los niños que llegan los padres confundidos con una situación, porque incluso a veces el diagnóstico neurológico dice que no hay nada, pero aún así dale esto, ¿no? Por si las dudas. Entonces, pues acuden a uno y uno dice, bueno, si aquí ya le hicieron un estudio neurológico donde dice que no hay una cuestión como paramédica, entonces ¿a qué viene este medicamento o este ansiolítico, el ribotril, ese tipo de medicamentos, ¿no? Todo esto se trabaja en psicoterapia y es importante entenderlo. ¿Por qué?
porque muchas personas tienen la capacidad, tienen las herramientas o las van desarrollando, las habilidades, las cualidades, etcétera, durante su vida, otras no por las circunstancias, y entonces deciden acudir a psicoterapia. Entonces, todo esto es lo que vamos a obtener, ¿no? Y voy a aprovechar un poquito para meterme en el aspecto de la tanatología también, ajá, aprovechando que también aquí un servidor se enfoca en lo que es la tanatología, pues también nos da nuevas perspectivas y posibilidades, ¿no? De experimentar un adecuado proceso de duelo, por ejemplo, ¿no? Que luego, pues, hablamos de que la tanatología también atiende las pérdidas significativas, entonces, entendiendo esto, pues acudimos a la atención tanatológica para poder llevar a cabo un adecuado proceso de duelo, ¿no? Adquirir herramientas para poder expresar, para poder afrontar y superar el dolor, el sufrimiento que nos ocasiona emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, pues también igual pensamientos, sentimientos, estas pérdidas significativas, ¿no? Que a veces creemos que no podemos superar o que nos van aquejando cada vez más. Aquí entramos en el terreno del duelo, a lo mejor de riesgo, cuando ya pasan semanas, meses y la persona pues no supera esta situación, ¿no? E incluso se van acrecentando los malestares, el sufrimiento, los síntomas, entonces entramos en lo que es un proceso de duelo, de riesgo. Y si no se hace algo, pues definitivamente nos vamos a ir al duelo patológico, ¿no? Y también generamos no nada más en la atención tanatológica, sino en la atención psicológica, pues lo que es la resiliencia, ajá, lo mencionaba hace ratito, ¿no? Para poder salir adelante, colega. Pues eso, digamos, a grandes rasgos de estas temáticas, ¿no? Y aproveché definitivamente para comentar esto porque como cierre de año, yo les recomendaría a todos que consideren, ajá, si en algún momento se sienten aquejados o tienen malestares, conflictos emocionales, etcétera, consideren seriamente poder acudir a psicoterapia, ¿no? Ya sea de manera presencial o en línea, pero que sepan que hay un área, ajá, una corriente, una profesión en general, que se le llama psicología, psicología clínica en este caso, que puede ayudar mucho en ese sentido, ¿no? Adelante, colega, te cedo la palabra. Sí, yo me quedé pensando en este cuestionamiento que hice casi al principio, ¿no? En el asunto de la toma de la conciencia, ¿no? Porque al final Sí. de cuentas, yo he escuchado recientemente, bueno, ya hace tiempo, el asunto de que las personas van a tomar el peyote o a tomar no sé qué cosa Ujú, para entrar a un estado de conciencia, ¿no? Ellos hablan de que la dichosa glándula pineal y que no sé qué tantas cosas. Para ellos tener esa conciencia, dicen que se les abre un mundo y que observan cosas que no veían. Ajá. ujú, Y por ahí está una película que se llama Sin Escape, no recuerdo muy bien. Pero el caso es que te habla de una pastillita, ¿no? Que según tú te la tomas y que empiezas a ver el mundo diferente, ¿no? El caso es que en esa película, según hace notar que efectivamente la pastilla le hace efecto, depende de la persona que lo tome, ¿no? Porque ujú, algunos, este cuate es un escritor y pues es capaz de escribir muchas cosas, ¿no? Cuando tiene esa pastillita, pero de repente se junta, entre sus juntas tiene a un cuate que es guardaespaldas, de poca monta, dicen por ahí, y que en ese aspecto, pues este cuate empieza a descubrir palabras nuevas, ¿no? En el Google empieza a saberse expresar, ¿no? Con un nuevo ujú, léxico y demás. Es decir, su manera de abrirse al mundo, pues fue entender cómo hablar bien, ¿no? Cómo hablar adecuadamente. Y creo que este es un poquito la cuestión de que a mí me hace ruido el tema de hablar de que las personas tomen esos caminos cortos hacia la toma de conciencia y decir que un brebaje me va a ayudar a tener una nueva experiencia sensorial y demás, porque a final de cuentas, pues esto va a depender de qué es lo que, en qué entorno te desenvuelves o qué es lo que tú pretendes lograr, ¿no? Porque al final de cuentas a veces se le critica mucho a la psicología porque no me está ayudando a crecer tanto, ¿no? Bueno, resulta que evolutivamente a lo mejor esa era tu evolución que tenías que tener en ese momento, que no era crecer exponencialmente, sino crecer a lo mejor nada más tantito, ¿no? Y que efectivamente, aunque sea la terapia psicológica o sea el brebaje que tú quieras, te hubiera hecho lo mismo, te hubiera hecho crecer lo ujú, mismo y a veces aquello que tomas te puede hacer crecer momentáneamente y desproporcionadamente, porque al final de cuentas a lo mejor te das cuenta de algo, pero si no lo canalizas no lo entiendes, ¿no? Sería el equivalente a ver una película que está muy bonita, te hace entrar en conciencia, te hace entender cosas, pero al final de cuentas termina la película y entonces ya no aplicaste nada a la vida real. Y entonces yo les hago notar eso. Ahorita que estamos hablando de todas estas cosas que puedes ver en terapia, pues me doy cuenta que hablar con un profesional de la salud, como también puede ser el caso de este podcast, de repente te abre la conciencia, ¿no? Te hace efectivamente abrir esa conciencia y entender cosas que efectivamente tú tenías ganas de entender, ¿no? Y que estabas en esa disposición de querer avanzar, ¿no? Y ir con un psicólogo precisamente puede ser esa apertura a crecer como persona, a tu toma de conciencia propia, de acuerdo a tu nivel, de acuerdo a tu momento, ajá, o a lo que quieras tú trabajar en ese momento, ¿no? Yo me he dado cuenta cada vez más que efectivamente
La otra vez hablamos de las personas con las que duramos más en terapia, pues de repente es un aprendizaje mutuo, porque también el psicólogo aprende mucho en esos debates que puedes llegar a tener a través del tiempo, ¿no? Con pacientes o con clientes que ya duraron mucho tiempo contigo, y en esos debates mayéuticos que yo los mencionaría y psicológicos, pues de repente los dos están aprendiendo, es a lo que se le llama co-creación, ¿no? En ese aspecto los maestros lo mencionan mucho, en un lugar educativo, pues hay uno que sabe, que es el maestro, y hay otro que no sabe, ¿no? Que es el alumno. En el aspecto a veces de terapia, efectivamente ocurre lo mismo, uno que sabe y el otro que está aprendiendo, pero llega a un punto en donde aquí hay uno que sabe por todo lo que aprendió conceptualmente, por su educación, y acá hay otro que también sabe, ¿no? ¿Por qué? Pues en base a experiencia, en base a lo que ha ido aprendiendo, y llega un momento en donde estos dos empiezan a debatir y entonces empiezan a hacer esta co-creación, es decir, empiezan a dar nuevo conocimiento, nuevo aprendizaje, y ya lo están teniendo hasta mutuamente, ¿no? Son capaces de ahora crecer, evolucionar de una manera en que la plática se vuelve efectivamente un debate en donde los dos aprendan, ¿no? Y yo no dejo de lado esa parte, donde en terapia se llega a tener ya estos debates de crecimiento personal mutuo, ¿no? A mí me pasa mucho, me pasa muy comúnmente hasta con algunos clientes, no digo que sea con todos, sinceramente, pero siempre hay un aprendizaje, ¿no? Independientemente si es mucho o si es poco, pero siempre hay aprendizajes nuevos en la terapia, es algo de lo que me gusta, no me aburro de tener terapias, porque siempre hay aprendizajes nuevos. Hasta la manera en que se expresa un cliente, la manera en que vivió o que resolvió ciertas cosas, te hacen entender o aprender algo nuevo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso también me gustaría también dejar claro que ya ahorita que estamos metiéndonos a las temáticas, y hace rato que tocamos el tema del círculo Walmart, con respecto a los límites, ¿no? Y Ujú. siempre que menciono algo, me gusta como que dejarlo un poquito claro, en el sentido de que quiero dejar algunos puntos en los cuales se pudiera a lo mejor establecer ciertos límites saludables para la gente, ¿no? Para la Ujú. gente que tenga esa idea o esa pretensión. Entonces estas pudieran ser, son algunos, ¿eh? No es que como que lo sean todos, porque al final de cuentas son muy complejos para cada persona, pero menciona aquí, identifica tus necesidades emocionales y establece prioridades para satisfacerlos, ¿no? Aprende a decir no de manera asertiva y sin sentir culpa, ¿no? Y que vuelvo a mencionar, la asertividad es hacer las cosas bien en el momento justo, ni antes ni después, de acuerdo pues a lo que estés viviendo, ¿no? Reconoce las señales que estás rebasando tus límites y detente a tiempo. Es decir, date cuenta, ¿no? Cuando estás rebasando esos límites. Establece límites claros y específicos en tus relaciones personales y laborales, ¿no? Esta nueva moda de que, o creo que ya es hasta legal, de que dejes tu trabajo en el trabajo. Cuando vayas a tu casa, no estés contestando cosas de tus jefes, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya estoy en mi rato libre, ¿no? Mañana arreglamos eso, ¿no? Sí. Com Comunica tus límites de manera clara y respetuosa. Uh -huh. No se trata de que yo hoy me di cuenta de que tengo que ser mejor tratado y entonces grito para que me traten bien. No, eso no es válido, ¿no? Si ya me di cuenta que tengo que ser tratado bien, pues lo digo de una manera adecuada para que el otro lo entienda y me apoye con eso, ¿no? Me apoye tratándome bien. Porque si no, yo soy parte del problema, ¿no? Me gritan y entonces grito para que no me griten. Entonces Ujú. yo termino siendo parte de ese círculo vicioso, ¿no? Ujú. Aprende a delegar responsabilidades y a pedir ayuda cuando lo necesites. Esto es muy válido porque a veces están las personas que se conmiseran, que todo el tiempo andan haciendo este asunto del pobre de mí, ¿no? Que yo le llamo el Ujú. síndrome de los temerarios, de ay, pobrecito de mí, El donde síndrome efectivamente no saben, de no los saben, temerarios. sí, ¿no? Porque ay, pobre de mí, ¿no? Dicen las canciones de Ujú. ellos. Entonces, Sí. pues no salen de ese círculo y no piden ayuda tampoco, simplemente son felices siendo ellos efectivamente pobrecitos, ¿no? Entonces hay Ujú. que alzar la mano, hay que decirle, ¿sabes qué? No me siento bien y seguramente alrededor habrá alguien que te pueda ayudar. Y si no te puede ayudar, precisamente te puede canalizar con un psicólogo y decir, ¿sabes qué? Yo he escuchado a estos cuates que hablan bien bonito, entonces se los mando, ¿no? Ya sea Israel o ya sea el Ujú. psicomoro Susano, ¿no? Entonces Claro. también, ya por último, sería el practica el autocuidado y la autocompasión, ¿no? La cuestión de la autocompasión, de hace rato lo hablábamos, ¿no? El asunto de atender nuestras necesidades, ¿no? Y el autocuidado, ser previsores, ¿no? Si algo me falta, pues búscalo. Yo me acuerdo mucho una experiencia que me tocó vivir tú sabes que es muy vivencial el asunto de estudiar psicología, colega, y alguna vez en una práctica, ¿no? Con un amigo escuchábamos cuáles son las cosas que de niño no me dieron, las Ujú. cosas que me hicieron falta. Y me acuerdo que un amigo mío, psicólogo también, de repente se dio cuenta de que él cuando era chico quería una guitarra, ¿no? Y ahora estaba en disposición de poderse comprar una guitarra. Y recuerdo que la clase siguiente llegó con su guitarra y me dijo, ya me compré mi guitarra, ¿no? Y de Ujú. repente es eso, ¿no? Atender a nuestras cosas que necesitamos. Si es material y lo puedes, pues adelante. Pero si en un momento dado es algo que tú tienes que hacer para avanzar o algún crecimiento que tengas que hacer personal, pues entonces búscale, ¿no? Búscale la manera de hacerlo. Si no sabes hacerlo, pues entonces pide ayuda. Seguramente al psicólogo puede ayudarte, o tu papá, o a lo mejor alguien que sepa de ese tema te pudiera ayudar, ¿no?
Pero no sé si quieras agregar algo al respecto o mencionar algo de esto que estoy mencionando, colega, respecto a los límites. Bueno, definitivamente los límites son algo importante que debemos de tener muy claro en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Porque siempre son parte fundamental de que haya una armonía, ¿no? En la convivencia con los demás. Si yo paso el límite de alguien más, entonces estoy transgrediendo, ¿no? Su forma de ser o su forma de pensar o su forma de sentir, ¿no? Entonces, pues va a haber conflicto, ¿no? Que definitivamente eso es lo que más sucede, ¿no? Entre los seres humanos cuando no logramos entender a la otra persona, ¿no? Que tiene una forma de pensar, de sentir diferente a la mía y quiero imponerle, ¿no? O hago de menos su forma de pensar o de sentir porque la mía es más importante, etcétera, ¿no? Entonces es bueno esto, ¿no? Y algo para a lo mejor añadir aquí en este sentido, cuando hacemos conciencia o cuando aprendemos a hacer conciencia de nosotros mismos, pues vamos a entender que hay muchas cuestiones en las que nos van a ayudar a estar bien con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Hay que hacer esa autorreflexión, ese autoanálisis para conocernos verdaderamente. Alguna vez he comentado esto de que la soledad es un buen lugar para visitar, no para quedarse a vivir ahí, ¿no? Pero en estos momentos en los que visitamos o nos estamos solos, pues son momentos para aprovechar en ese sentido. Ajá, estoy solo, no sé qué hacer, no tengo Netflix o se me fue la luz o qué sé yo, o simplemente buscar ese momento de soledad para hacer esa autorreflexión y conocernos. ¿Por qué se da en la soledad? O incluso hay gente que le teme a la soledad, porque en la soledad tenemos esa posibilidad de vernos a nosotros mismos porque no hay a nadie más que ver, ¿sí? Tampoco hay nadie más a quien escuchar, entonces nos vamos a tener que escuchar a nosotros. Por eso es importante saber aprovechar esos momentos de soledad con nosotros mismos, vernos, conocernos, escucharnos, ¿no? Aprender de nosotros mismos. En cambio, hay gente que le tiene miedo por eso, ¿no? Dice, ay, caray, como que verme o escucharme no es tan agradable precisamente por lo que comentabas hace un ratito, ¿no? El tema de la validación, ajá, porque puedo ser mi propio juez, pero puede ser un juez muy cruel conmigo mismo, ¿no? Hay personas lo contrario, ¿no? Son bien flexibles consigo mismos, pero bien enjuiciosos con los demás, ¿no? Siempre hay que mantener un equilibrio. Entonces, mencionabas también esto que podemos hacer para salir adelante, y yo sí quisiera aprovechar ahorita para comentar algunos, por decirlo así, consejos o algunas sugerencias para el 2024, ¿no? Ahora sí que ya aprovechando que está cerrando el 2023 y nos vamos al 2024, es importante que nos propongamos objetivos realistas y alcanzables, ajá, porque de repente como que el 2024 o el nuevo año se presta, ¿no? Para plantearnos nuevos objetivos, entonces es bien importante esto, ¿no? Que sean objetivos realistas, objetivos alcanzables, anotar nuestros objetivos, ¿no? Ahí en una libretita o hablábamos del celular, pues también ahí podemos apuntarlo, en la computadora, donde sea, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo como en un orden de importancia, ajá. Y pues ahora sí que poner nuestra firma ahí, ¿no? Y especificar los pasos a lograr, porque una cosa es plantearme el objetivo y otra cosa es saber con quién cuento, y ese con quién cuento, pues principalmente hacer conciencia de que ahí debo de contar conmigo mismo, ¿no? Porque igual yo soy el principal saboteador de mis objetivos, entonces no es algo así tan lógico, ¿no? ¿No? Es obvio que cuento conmigo, ¿no? Pues no, resulta que muchas veces es con quien menos cuento, ¿no? Conmigo mismo. Entonces hay que tener en cuenta eso y con otras personas con las que puedo contar, lo que mencionábamos hace ratito, para apoyarnos, porque nos pueden ayudar en ese sentido y no buscar que nos resuelvan las cosas, ajá. Y principalmente elaborar un plan de acción, ajá. ¿Cómo voy a lograr esos objetivos, ¿no? Y a lo mejor los puedo anotar y ponerlos en un lugar visible para tenerlos ahí presentes, ajá. Eso es importante para este 2024. Hay que comenzar con un objetivo y lograrlo. Digamos que un gran objetivo podemos dividirlo en varios objetivos pequeños o más específicos para que en conjunto del logro de estos objetivos específicos se logre un objetivo más grande, ¿no? Más amplio. Ajá. El lograr los objetivos normalmente va reforzando esa seguridad, esa confianza, esa autoestima en uno mismo. Ajá. Entonces es importante ponernos estos objetivos así como alcanzables, que sean realistas. Empezamos con objetivos un poquito más accesibles para irnos hacia lo grande, ¿no? De repente queremos irnos de lleno a algo grandote y resulta que nos hace falta lo chiquito, y pues eso chiquito no es chiquito por falta de importancia, sino por a lo mejor por las cualidades que tiene de que podemos alcanzarlo más rápido, ¿no? Podemos hacer un collage incluso con estos objetivos a manera de tenerlos ahí visibles. Ajá, luego es importante. Hay que entender que los seres humanos somos seres que
sentimos, y el decir es que somos seres que sentimos me refiero a que utilizamos los sentidos, ajá, y uno de los sentidos que más utilizamos es precisamente el de la vista. Por ahí dicen algunos estudiosos que el sentido al que le damos más importancia es el más defectuoso, que es el de nuestra vista, ¿no? Pero bueno, ese es otro cuento, ¿no? Pero es importante tenerlo a la vista, ajá. Aquí tengo mi collage de objetivos, lo que puedo hacer, etcétera, para tenerlo presente en el día con día. Porque aquí algo bien importante que pega en nuestra autoestima sin darnos cuenta es que vamos decayendo en la credibilidad, ajá, en la credibilidad hacia nosotros mismos, porque si yo me propongo cosas y no las logro o no me esfuerzo por llevarlas a cabo o lograrlas o conseguir esos objetivos, pues voy perdiendo credibilidad ante mí mismo, y esa es una de las cuestiones más peligrosas, ¿no? En la vida de un ser humano, porque pegan directamente en nuestra confianza, en esa autoestima, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Y quizás sirva comunicar los objetivos a personas allegadas. De punto es como un poquito sui generis, porque hay gente que dice, no, yo no lo cuento, ¿no? Hasta que ya lo esté logrando. Hay gente que piensa así, ¿no? Si platico mis objetivos o mis metas, se me vienen para abajo, ¿no? Mejor me las quedo ahí. Pero hay gente a la que sí le puede funcionar, ajá, porque esa gente allegada, hay que entender que esa gente allegada, pues es gente que nos quiere, que puede estar atenta de nosotros y nos puede ayudar a recordarnos que tenemos esos objetivos. Ajá. Y es una manera también de nosotros comprometernos, ¿no? Hay quien nada más yo lo sé, pero pues como nada más yo lo sé, pues no es algo que me comprometa, entonces pues lo puedo ir dejando. Hay gente que lo dice y quien ya lo dije, ahora lo cumplo. Ajá. Entonces, cada quien de acuerdo a su personalidad, ¿no? Esto sería con respecto a, pues vamos a ponerlo así, como sugerencias de año nuevo, ¿no? Para empezar el año con estos objetivos. No sé si quieras comentar algo, colega. Sí, sí, sí. De hecho, mucho en mi maestría me acuerdo mucho que de calidad en la productividad vimos ese tema de que un objetivo no es objetivo si no tiene indicadores de por medio, o en ese aspecto los objetivos previos, ¿no? A llegar al objetivo final. Porque en su defecto, si tú no te pones varios pasos para llegar a la meta, pues entonces en realidad no es un objetivo realista que vayas a verdaderamente a querer cumplir, ¿no? Y digamos por uno de los temas más comunes, pues el de bajar de peso, ¿no? Pero si en ese caso tú dices, pues quiero bajar de peso en 6 meses, ¿no? A lo mejor es un objetivo realista, siempre y cuando digas, pues voy a ponerme a caminar, ¿no? O sea, voy a ponerme a caminar porque normalmente me la paso sentado. Entonces, Sí. sí sería muy lógico y muy realista que si tú caminas, pues vas a bajar de peso. Sería demasiado realista, ¿no? Ujú. Entonces, eso es eso. O sea, en el día a día que voy a hacer, ¿cuáles van a ser mis objetivos cortos? Pues a la semana voy a caminar por lo menos 4 veces a la semana. ¿No? Y los otros, pues voy a descansar, ¿no? Pero entonces, cuando ya lleve 3 meses, a lo mejor le incluyo otro día más, ¿no? A los 3 meses ya voy a caminar 5 días, ya no 4, y ahora 5 días. Y entonces, Ujú. poco a poco, pues uno va cumpliendo sus objetivos para llegar a la meta, ¿no? En ese aspecto creo que es lo que pudiera ocurrir. Y esto me gustó mucho también la parte donde uno se falla a sí mismo. Efectivamente, cuando anotas en una libretita tus objetivos, pues en realidad es para que resuenen, ¿no? Para que aprendas a ti mismo, ese método que aprendimos de hacer resúmenes, listas y demás, pues es para que aprendamos, ¿no? Para que nosotros entendamos que esos objetivos son para nosotros. Ya se acabó, Ujú. bueno, cuando somos adultos, ya se acabó esa cuestión de que escribimos y nuestros papás van a ir a revisarnos nuestra libreta, ¿no? ¿Por qué? Porque somos niños, porque ellos tienen que estar al cuidado de nosotros. No, ahora escribimos como adultos para nosotros estar al tanto de nosotros mismos, ya no para estar al tanto de lo que hacen nuestros hijos. Para eso están los teléfonos, ¿no? Diría yo irónicamente, para estarle checando a nuestros hijos, ¿no? Y que a veces ya ni siquiera, ¿no? Pero me parece importante porque creo que con los que tenemos que quedar bien efectivamente es con nosotros mismos cuando se trata de metas, ¿no? Así Y es. efectivamente, pues es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo, un esfuerzo adicional para tratar de cumplir nuestros objetivos, ¿no? Que yo mencioné a lo mejor aleatoriamente que era bajar de peso, pero también puede ser conseguir un trabajo o juntar cierto dinero a cierto tiempo, ¿no? O tener mejor bienestar, ser feliz, ¿no? No sé si quieras agregar algo a esto, colega, o me paso a otra temática que tiene mucho que ver con esto. No sé, tú dime si quieres mencionar algo al respecto. Sí, nada más me gustaría aquí agregar con esto de estar felices, lograr objetivos, algo importante, ¿no? Que yo considero que se puede trabajar ya sea de manera personal o incluso en psicoterapia, el recuperar a nuestro niño interior. Lo mencionaba hace un momento, ya no ahondé más porque dije mejor lo guardo un poquito más para cuando vayamos aproximándonos al final de este podcast. Es algo importantísimo, ¿ah? Solo hay que vislumbrar, poner atención o fijar más que nada fijarnos en cómo es un niño, ajá, cómo es una niña.
son seres muy nobles, ¿ah? Son seres hermosos, seres bonitos, ¿no? Los niños, las niñas tienen esa nobleza, tienen tantas características que parece mentira, pero luego vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Ajá, entonces, algo de esta, como vamos a poner así, sanación emocional, psicológica, tiene que ver precisamente con rescatar ese niño interior, ajá, ponernos en contacto con ese niño interior que en algún momento tuvo objetivos, tenía, cuando crezca voy a hacer esto, aquello, etcétera, ¿no? Entonces, sí me gustaría enfocarme un poquito en esto y cómo lograrlo, ¿no? Vamos a ponerlo de alguna manera, ajá, cómo lograr ponernos en contacto con este niño interior, ¿no? Podemos empezar por viajar a lugares que visitábamos en la infancia o recordar momentos felices. Ajá. Es algo que nos ayuda mucho a ponernos en contacto con ese niño interior, ajá, cuando estábamos pequeños, a dónde llegamos a ir, que lo disfrutábamos, estos viajes, estos lugares en los que estábamos, recordar esos momentos que nos dieron mucha alegría, mucha felicidad, ¿no? Es así como que un consejo para ponernos en contacto con nuestro niño interior, ¿no? Buscar objetos, buscar juguetes que teníamos en la infancia. A veces los hemos guardado, otras veces pues nos deshicimos de ellos, pero pues igual y podemos recordar, ¿no? O hacer una carta o una lista de todos esos recuerdos que tenemos, ¿no? Que nos vienen a la mente de esos momentos felices de cuando estábamos pequeños. ¿Qué podemos ir logrando con todo esto? De entrada, en el presente, sentirnos mejor. Ajá. Y también ponernos en contacto con ese niño que alguna vez fuimos o con ese niño interior, pues también nos lleva a querer nuevamente generar esas expectativas y saber que podemos seguir adelante. Algo bien importante de esto, yo lo trabajo cuando entro en el aspecto de rescatar esas cualidades, esas características positivas, esas habilidades, esas fortalezas que tenemos como seres humanos, porque si nos damos cuenta desde pequeños hemos obtenido logros, ajá, hemos llegado a objetivos, los hemos cumplido paso a paso, ¿no? A veces les digo que incluso desde que va un montón, millones de espermatozoides, y pues ¿cuál llegó? Pues uno, ajá, no hay de otra, ¿no? Sale y después nos vamos formando y así. Otro logro es haber nacido, aprender a caminar, aprender a hablar, y todo lo que vamos aprendiendo son logros que vamos teniendo día con día, pero que los vamos minimizando o los vamos olvidando. Cuando nos ponemos en contacto con nuestro niño interior, logramos recordar esos momentos felices, pero también somos capaces de hacer conciencia que hemos pasado por situaciones complejas, obstáculos, y los hemos ido superando, ajá, poco a poquito. Entonces, es importante esto, ¿no? Buscar fotos, a lo mejor ahora en la era de la tecnología, pues los videos, ¿no? Antes era como que la foto y íbamos a revelar el rollo y ahí salían las fotos. A veces por mala suerte, pues algunas salían mal o se revelaba el rollo, ¿no? Pero ahora está el video y todo esto de cuando éramos pequeños, ajá. Revivir estas etapas emotivas es importante porque una vez más nos pone en contacto con eso que hemos llegado ya a vivir, ajá. Esto va principalmente a las personas que a lo mejor llegan a estar tristes seguido, depresivos. Hay que recordar momentos felices, ¿no? La mente hay que llevarla a lo positivo siempre, ¿ah? Si no, la mente puede agarrar un camino que no nos gusta. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Eh, También hay que utilizar el sentido del humor, utilizar la broma, disfrutar de la vida, eso es importante. Ajá. Obviamente hay que saber los contextos, no voy a llegar echando bromas a un funeral, ¿no? Para yo ponerme en contacto con mi niño interior, ¿no? No, obviamente debemos de saber, ajá, pero la gente que sabe utilizar el humor, no para todo, ¿no? No para sacarle chiste a todo, pues no, porque también significa que no estamos tomando en serio, pues, aspectos de la vida. Pero aquí lo importante es saber que si tenemos cierto humor, buscamos la broma, el chiste, buscamos la forma de disfrutar el momento, eso nos va a tener sanos mental, emocional y físicamente, ¿no? Es algo que ayuda muchísimo, ajá, entonces es importante tomarlo en cuenta. Ujú. Algo también que nos puede ayudar es incorporar actividades recreativas que te hagan sentir bien, como el teatro, la pintura, el dibujo, la música, salir a andar en bicicleta, escribir, ¿no? Hay gente que le gusta escribir, ver películas, ir a patinar, ir a un parque de diversiones. Hay que jugar y divertirnos, ¿no? A lo mejor puede ser con los hijos, con los sobrinos o con los niños, no sé, ajá, o incluso como adultos, ¿no? Hay reuniones que se hacen que se ponen a jugar con el basta, crasigestos, Pictionary, no sé, hay muchas formas, ¿no? De divertirnos, de no porque somos adultos ya no podemos jugar, ajá. O incluso hay adultos que pues les gusta jugar con los videojuegos, ¿no? Una cosa es jugar nada más para divertirse un rato y otra quedarme ahí y evadir las demás responsabilidades, eso hay que tenerlo bien claro. Hay que estar en contacto con nuestro niño interior, pero no en todo momento estar actuando como niño, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Eso quería agregar, Omar. Te cedo la palabra.
Claro, y ahorita que tocaste el tema de las tecnologías, ¿no? De los juegos, Ujú, pues no hay que dejar de lado, ¿no? Los juegos que siguen siendo sociables. He escuchado mucho, ¿no? De estos del Among Us o juegos que juegas en línea, ¿no? Que juegas ujú, en línea, en donde efectivamente puedes participar con tu familia. O sea, no está de más que a lo mejor ellos los pongas a jugar contigo de repente y que te ayuden a una cierta misión o algo, nada más con la finalidad de hacerlo juntos, ¿no? Entonces yo no dejaría de lado esa parte porque ujú. se sataniza mucho a los videojuegos, pero cuando conllevan seguir haciendo cosas juntos, me parece que son muy interesantes, ¿no? A final de Exacto. cuentas, creo que muchas de las reuniones que yo recuerdo del pasado, pues era haciendo cosas juntos con mis primos. Y a veces organizábamos en un juego de Nintendo el torneo, ¿no? El torneo de fútbol, en Ujú. donde de repente ahorita me tocaba a mí, pero si yo perdía, pues entonces le tocaba a mi primo el que ganaba contra el que ganaba, el que perdía contra el que perdía, y hacíamos por ahí un torneo familiar, ¿no? Que era muy bonito porque ahí estábamos todos conviviendo, ¿no? O en su defecto el juego de mesa que jugábamos ajedrez y todos de repente también jugamos el ganador contra el ganador, el perdedor contra el perdedor, y esto no era más que con el fin de estar juntos, ¿no? O sea, era pasar el tiempo ahí entre primos y parientes y demás, ¿no? Sí, Y muy esa parte bonito. del niño, sí, esa parte del niño interior es bien importante, colega, en el sentido de que estás metiéndote a un código que forma parte de tu vida, del ADN de tu vida, y vas y lo corriges, ¿no? Yo una de las cuestiones que también hago mucho, confrontar al adulto que eres ahora, efectivamente, con el niño que eres de 6 de 7 años, dependiendo, Así la persona elige la es. edad, y en un efecto como de silla vacía, les hago notar, ¿no? Como este adulto en la actualidad, ¿qué le diría a ese niño de 6 de 7 años, de 12 dependiendo de la edad que elijan? Y entonces ellos le dan un consejo, ¿no? Y ese consejo no sabes cómo impacta, ¿no? Al adulto que es actualmente, porque pareciera que ese niño que tienes en el interior todavía, pues de repente empieza a evolucionar también. Y la cuestión es que está dentro de nosotros. Y cuando ese niño es capaz de sanar, de perdonarse cosas, de entender cosas que en el pasado no entendía porque era un niño, efectivamente hay una revolución dentro de ti donde te sientes mejor, te sientes con más autoestima, te sientes aliviado, ¿no? ¿Por qué? Porque fuiste a contactar a ese Ujú. niño que antes eras tímido, triste, ese niño que está muy sensible y le diste un gran consejo, ¿no? Entonces, yo lo viví en mis terapias personales y de repente también les auxilio a las personas a que lo vivan y la verdad es que es un efecto muy transformador, ¿no? Que a mí me gusta mucho Demasiado. efectivamente realizarlo, ¿no? No Porque sé si quieras creemos, mencionar algo. sí, al respecto de esto que mencionabas, creemos que hay que contactar a ese niño, y decirle algo que necesitaba en ese momento, pero también es algo que necesita uno en el presente. Ajá, entonces, al decírselo a ese niño que lo necesitaba, nos lo estamos diciendo a nosotros porque también lo necesitamos todavía, y eso, como dices, ¿no? Es cuando genera ese impacto y ayuda, ¿no? A ir reestructurando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Sí, es bien importante todo esto. La técnica que mencionas de la silla vacía, ¿no? Es importante saberla manejar y ahorita que la mencionabas, pues sí, me vino a la mente cómo varios pacientes que han utilizado esta técnica les ayuda demasiado, ¿no? Entonces, pues una vez más, sugerencia, un proceso psicoterapéutico como objetivo de año nuevo, ¿no? Claro, y Adelante. aprovechando le agrego la cuestión de el amor propio, algunas técnicas, ¿no? Ujú, Y sería el tema de habla contigo mismo con respeto y con amor. Te platico tantito de joven, colega, pues mi papá estaba enseñándonos a crecer como individuos, ¿no? Y a mi ujú, hermano le enseñaba a alburear, porque él decía que la sociedad exigía que supieras alburear, ¿no? Y a mí me enseñaban en la escuela civismo, y en civismo me decían que no dijera groserías, ¿no? ujú. Entonces, yo estaba con esta dialéctica de, en mi casa dicen Conflicto. groserías, pero yo no tengo que decir groserías, ¿no? Ujú, Y me acuerdo ujú, mucho una cuestión en la cual se me respetó mucho, donde yo les dije efectivamente a mi papá y a mi hermano mayor, les dije, oigan, se pueden ir para la sala porque me dijeron que no dijera groserías, entonces no quiero aprender groserías. Y ujú. entonces ellos se fueron a seguirse albureando a la sala y a mí me respetaron en mi espacio personal para no escuchar groserías, ¿no? Y eso me ayudó mucho. Hoy en día lo predico mucho, trato de no decir groserías, desde luego se salen algunas, pero ya en un asunto diferente, pero en lo personal trato de no ensuciar mi léxico con groserías, ¿no? Porque finalmente hay tantas palabras como para nada más repetir las mismas, ¿no? Sí, Después está también este asunto de priorízate a ti mismo. Sí, es cierto que no somos el centro del universo, pero tenemos en algún momento dado que ser los protagonistas de nuestra vida, ¿no? Entonces también hay que darle importancia a nosotros mismos. Permítete conocer errores, ¿no? Tus errores. Ajá. Sé fiel a tus valores y a ti mismo, ¿no? En ese aspecto siempre les hago notar que provenimos de una familia, las cuales predican cierta moral y ciertas cosas que en casa nos enseñaron, ¿no? Sé amable contigo mismo, es muy importante. Ten confianza en ti mismo, establece límites saludables, que ya lo hablábamos hace rato, y ujú, perdónate a ti mismo. Ese tema del perdón que sigo por ahí mencionando, que dicen muchos que
que es tan simple, ¿no? Pero ya dije algunos conceptos respecto a lo que dice el concepto de perdón, pero aquí te voy a tocar, bueno, antes de pasar al tema del perdón, voy a leer un concepto de amor propio. Dice, el amor propio es fundamental para el desarrollo personal y la inteligencia emocional, ya que nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Cuando aprendemos a perdonar, fortalecemos nuestra autoestima y amor propio, ya que nos damos cuenta que merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Y ahora sí me meto al tema del perdón, en donde dice que es un proceso terapéutico importante en la psicoterapia. En la terapia, el perdón se utiliza para ayudar a las personas a liberarse de la carga emocional negativa asociada al resentimiento, la ira y el dolor. El perdón no significa justificar las acciones de la otra persona, sino dejar de cargar con la carga emocional negativa asociada, ¿no? Entonces, claro, es difícil dejar de lado las cosas que las personas nos hicieron, ¿no? Pero yo siempre lo hago o trato de entender esto como ¿qué pasaría, ¿no? Si a un desconocido lo tratáramos bien, ¿no? Seguramente en el futuro esa persona va a ser nuestro amigo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si a un familiar, ¿no? De repente dejamos de verlo con prejuicios y efectivamente nos ponemos a disposición de tratar de entenderlo, ¿no? Entonces, pues pasan cosas maravillosas, ¿no? Como el hecho de que podamos volver a entablar pláticas. A veces hay cosas irresolubles que son difíciles de perdonar, ¿no? De dejar pasar de lado, ¿sí? Pero yo siempre considero que sí está en nuestras manos el tener una nueva actitud ante ciertas cosas. Y muchas veces me ha ayudado, colega, en terapia, cuando se trata, por ejemplo, de parejas, me ayuda mucho este tema de decir, ok, parece que no puedes perdonar al otro, ¿no? Porque te hizo algo que para ti es injustificable, ¿no? Pero ¿qué te pareciera, les hago notar, qué te pareciera que el otro no se esté dando cuenta del error que está cometiendo? ¿Qué te pareciera si el otro estuviera cegado, ¿no? En el sentido de que no entiende lo que está haciendo, ¿no? O en su defecto su nivel intelectual, intelectivo, su grado de conocimiento de la vida, a lo mejor no le ha dado la capacidad de entender todo el contexto, ¿no? Y les hago notar, tú que vienes a terapia, desafortunadamente o afortunadamente eres la persona más apta para perdonar que él que no va a terapia, ¿no? Porque al final de cuentas tú te estás confrontando con tus miedos, con tus temores. Si él fuera a terapia, pues efectivamente él entonces tendría que responsabilizarse de su perdón o de las problemáticas que está causando, ¿no? Lamentablemente hay personas pues que no quieren ir a terapia y no son capaces de confrontarse con sus miedos, con sus errores, con sus dificultades que están ocasionándole a los demás, ¿no? Pero también nada más cierro con esto, con un caso de un cliente que él se conmiseraba, ¿no? Hace rato que lo mencionaba, se conmiseraba porque él era el pobrecito, a él le hacían todo, él era el que siempre salía dañado de las experiencias, ya sea con amigos o con novias, ¿no? Y una vez me acuerdo que lo confronté y le dije, oye, ¿qué pasaría si más bien tú fueras el fuerte, ¿no? Tú fueras el que en realidad, con un pequeño paso que des, con alguna acción que hagas, algún guiño del ojo, no te has dado cuenta, pero con eso tal vez dañas a las personas que están alrededor tuyo. Pero como estás tan encerrado en la idea de que eres una persona que pobrecito de ti, conmiserada en sus propias cosas, en sí mismo, a lo mejor no te has dado cuenta de lo fuerte que eres y del daño que le ocasionas a las personas que están alrededor tuyo, ¿no? Y entonces es un poquito cambiar el concepto de que los demás son los que me dañan, ¿no? A lo mejor yo, con mi evolución, mi intelectualidad, mi momento de vida, a lo mejor soy la persona que más he madurado, pero no me había dado cuenta de que esa madurez a lo mejor no es apta para el entorno en donde yo vivo, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas, colega, pero a final de cuentas creo que en el tema del proceso del perdón, pues sí tenemos también que confrontarnos a nosotros. No siempre la culpa está hacia afuera, ¿no? De repente también nosotros tenemos que responsabilizarnos de los actos, de las situaciones que nosotros hemos cometido, pues para poder llegar a una negociación, ¿no? Porque al final de cuentas el perdón tiene mucho que ver con una negociación entre nosotros con otra persona, ¿no? Con la cual a lo mejor en un momento tuvimos un desacuerdo y que al final de cuentas no pudimos llegar a ese encuentro en donde tuviéramos una resolución adecuada para los dos o en su defecto que a lo mejor pudiéramos estar tranquilos con la parte que nos tocó entender y con la parte que las otras personas tenían que resolver por sí mismas, ¿no? No sé si quieras agregar algo respecto a esto, colega. Sí, 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 es importante porque digamos que con el perdón lo que logramos es poder descansar, ¿no? Poder estar tranquilos, poder estar en paz con nuestra propia persona. Yo también cuando trabajo esta parte del perdón, normalmente les hago ver que no es el perdón hacia las otras personas, ¿no? Primero tenemos que trabajar con el perdón hacia uno mismo, porque luego traemos varias culpas, ¿no? Hay quienes desde chiquitos se sienten culpables porque sus papás se separaron, entonces hacer ver que no son culpables de algo así y obviamente a partir de ello también se trabaja con un perdón, que en este caso, bueno, si no tengo la culpa, pues entonces
¿A qué me sonaría perdonarme de algo que no tengo la culpa? Pero ayuda mucho, ajá. También con las otras personas, ¿no? Que si me hicieron algo, perdonarlas no significa ir a decirle, mira, yo te perdono, ¿no? Porque estoy trabajando en mi proceso, ¿no? De superación personal. No, la otra persona ni siquiera se tiene por qué enterar, o incluso a la otra persona igual le interesa si la perdonamos o no. Pero el que yo perdone a alguien más significa que estoy desplazando todo este sentimiento que me genera daño a mí, sacarlo de mí, y con eso se logra perdonar a otra persona, ¿no? Obviamente el proceso, pues ya hay que irlo trabajando constantemente. Ahora, con respecto al perdón, hay algo bien importante, ¿ah? Y con la autoestima y todos estos conceptos que manejamos, que tienen que ver con otro concepto que quizás es el concepto, el concepto más complejo que podamos manejar, ¿no? Que es el amor. Ajá. De entrada, pues el amor es así como que un sentimiento tan complejo que no podríamos definirlo así de manera universal, porque hemos mencionado en podcasts anteriores que es muy subjetivo, ¿no? De cada quien, ajá, cada quien ama, ¿no? Entendiendo que hay a lo mejor características que sí pueden entrar a lo mejor en el concepto de amor general, ¿no? O que cada uno pueda vivir, porque eso de que te pego porque te amo, pues no es una forma de amar, obviamente, ajá, es una agresión y la queremos disfrazar de amor según, ajá, pero no, hay que entenderlo en los aspectos, digamos, más normales o sanos, ¿no? Entendiendo también que en psicología cuando manejamos normal y anormal no tiene que ver con lo normal es lo bueno y lo anormal es lo malo, no. Lo normal es lo que se hace de manera común, ajá, que la mayoría hace, por decirlo así, y lo anormal es lo que se sale de, pero no necesariamente significa algo malo, ¿no? Bueno, y aquí me gustaría asociarlo a esta otra parte, ¿no? A la del amor, ajá, que debería de ser, digamos, para empezar tendría que ser algo como que nos libere, ¿ah? Hacernos sentir libres, ¿no? Y que pues a partir del amor, a partir del perdón, nos sintamos bien con nosotros mismos, tengamos ese sentimiento de bienestar, ajá. Tiene que ver con el respeto hacia uno mismo, ajá. ¿Por qué? Pues porque si yo perdono a alguien, me estoy respetando a mí en automático al quitarme cosas que me hacen daño, ajá. Entonces hay que tener que verlo así, ¿no? Digamos que la vida pues, del ser humano pues no está destinada o predestinada o haya garantía de algo, ¿no? Siempre va a haber modificaciones, siempre va a haber alternativas, siempre va a haber cuestiones que nos lleven a una cosa a otra, entonces no podemos evitar encontrarnos en la vida con gente que nos haga daño. Ajá. Por eso es la importancia de saber cómo poder perdonar a esas personas y hacia uno mismo, ¿no? Cuando nosotros nos encargamos de hacernos daño, ¿no? El perdón puede ir desde perdonar al papá, a la mamá porque me hacían esto, porque hacían aquello, porque no me pusieron atención, al hermano que me pegaba o se burlaba de mí, etcétera, ¿no? Hay muchas personas a las que podemos ir perdonando por la vida, ajá, pero principalmente para sentirnos bien, ¿no? Y ya asociado al amor, que sería, si perdono, pues quiere decir que entonces puedo amar. A lo mejor no voy a amar a alguien que me hizo mucho daño, ajá, pero sí me puedo amar a mí mismo y puedo amar a otras personas, ajá. Entonces, si no perdono, mi mente se está enfocando en esas personas, en esa gente que me hizo daño, ajá. Entonces, hay que quitarla de nuestra mente a través del perdón y hay que enfocarnos a las personas a las que podemos amar, las que están cercanas a nosotros, las que nos quieren, las que nos aman, ajá, o que incluso las que nos han perdonado a nosotros, ¿no? Porque también el perdón es ida y vuelta, ¿no? No nada más es buscar perdonar a los demás, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Sino también buscar el perdón de otras personas que son importantes en nuestra vida, que hacemos conciencia de que también les hemos hecho daño, de verdad que se vale pedir ese perdón, ¿no? Porque es una situación de sanación en cuestión de las relaciones humanas, ¿no? Eh, hay muchas formas, ¿no? Pero a lo mejor aquí lo vamos a llevar entonces, yo perdono, ajá, busco que me perdonen, y entonces me puedo enfocar en ese gran sentimiento que sería el amor y lo podemos enfocar como una parte importante en estas temporadas precisamente de la Navidad, de los regalos, del afecto, etcétera, del año que termina, del año que viene, pues hay que enfocarnos en el amor, ¿no? Hacia uno mismo y hacia los demás. Ajá, es algo que nos va a ayudar. Y hay que entender que el amor, si no tenemos un concepto general, pues sí se relaciona con situaciones como estar en paz, estar en armonía, con la protección, con el compromiso hacia uno mismo, hacia los demás, con la plenitud, ¿no? Dirigida hacia crecer como personas, ajá, y ayudar a los demás a crecer también, o fijarnos en los demás que nos pueden ayudar a crecer a nosotros y darle sentido a la vida, ajá, darle sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, darle importancia a que los demás también tienen una forma de pensar, de sentir, que es igual de importante que la de nosotros, ¿no? Hace ratito mencionabas, no podemos justificar a otras personas que cometen ciertos actos, pero sí podemos lograr entender por qué lo hicieron, ajá. Entenderlo no es justificarlo, ajá, en automático, ¿no? Pues esto es lo que yo podría comentar al respecto, colega. Sí,
y que al final de cuentas podría ser un tema hasta de reacción química dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Ah, Es cuando estamos con esta sensación de tener mala fe o mala vibra contra alguien, de repente estamos llenos de odio, ¿no? Por ahí nos genera mucho coraje y estamos todo el tiempo con esa sensación de estar mal porque estamos enojados. Y entonces de repente cambiar esa disposición y de repente darle la oportunidad a alguien de escucharlo, de entenderlo, de ver qué es lo que tiene que decir, pero estar en esa disposición nos cambia la actitud, ujú. nos cambia seguramente alguna reacción química interna de aperturar, ¿no? Aperturarnos a escuchar a esa persona. Tampoco es que esto sea una cuestión tan fácil, ¿no? Desde luego puede haber un proceso hasta de aplanamiento en donde no seamos capaces de expresar nada con la persona que tenemos enfrente. Ujú. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos todavía perdonar, pero nos estamos dando la oportunidad de escucharlo. Entonces, en ese proceso probablemente no expresé emociones, pero con el paso del tiempo a lo mejor ya soy capaz de perdonarlo. Es decir, no es como que me pueda cambiar el chip tan rápidamente, pero con el paso del tiempo esto puede mejorar, ¿no? También quisiera mencionar, ya para cerrar, colega, y también con la temática que iniciamos, hablar del cierre de ciclos. Realmente todos estos conceptos que estuvimos hablando, la mayoría tienen mucho que ver para entender más el concepto de cierre de ciclos. Estuve tocando temática por temática para entender el concepto principal que es el cierre de ciclos. Te voy a leer por ahí un Ok. concepto que dice: el cerrar ciclos es un proceso psicológico que implica la finalización emocional y mental de algo que ha estado pendiente o inacabado. El proceso puede ser desafiante, ya que a menudo implica enfrentar y procesar emociones difíciles como el dolor, la tristeza, el enojo o el miedo. Sin embargo, merece la pena. El ámbito psicológico, cerrar ciclos es importante porque nos permite liberar energía emocional y mental que hemos invertido en situaciones pasadas. Al cerrar ciclos nos damos la oportunidad de hacer las paces con el pasado, sanar heridas emocionales y avanzar hacia nuevas experiencias. Y aquí hay algunos pasos, ¿no? Para cerrar algún ciclo. Ajá, no es que sea como una listita para todos, seguramente algunos lo hacen de maneras diferentes, solamente me gustaría tenerlo ahí presente, ¿no? Para Como una poder base. ayudar a lograr un ciclo, efectivamente, para cerrar ciclos. Y sería reflexión y toma de conciencia, ¿no? Tómate el tiempo de reflexionar sobre el ciclo abierto en cuestión y cómo te ha afectado. La toma de conciencia es el primer paso para poder cerrar el ciclo. Y ahí hago notar algo que estuvimos diciendo. Muchas veces la toma de conciencia puede ocurrir mayormente pues, en una terapia, ¿no? El perdón y liberación emocional, ¿sí? Practicar el perdón tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Es esencial cerrar ciclos. El perdón no significa justificar las acciones, sino dejar de cargar con la carga emocional negativa asociada, ¿no? Que ya decíamos. Aceptación y adaptación. Acepta que algunas cosas están fuera de tu control y que algunas situaciones no pueden cambiar. La aceptación es fundamental para liberarnos de la resistencia y avanzar hacia el cierre. Planificación de acciones concretas. Identifica las acciones prácticas que puedes tomar para cerrar el ciclo, ¿no? Ya lo decíamos, tiene que haber algunos pasos para poder cerrar ese ciclo. Si en un dado caso, ahora que vamos terminando el año, a lo mejor las cosas que puedas efectivamente terminar, pues termínalas. Las que ya no se pudo, pues a lo mejor dales una prioridad para terminarlas el año que viene, empezando luego el mes, ¿no? O el siguiente mes, o a 3 meses, ¿no? Ejecución de acciones. Lleva a cabo las acciones que has planificado. O sea, sea un gestor. Es una persona que va y se pone en la acción, ¿no? O sea, haces las cosas. Celebración. Celebra el cierre de ciclo y el progreso que has logrado. No nos damos cuenta, colega, pero la celebración es muy importante. Simbolizar ese gran paso que has dado para ir avanzando, ¿no? Y por Ujú. último, integración. Integra lo que has aprendido en tu vida diaria y sigue avanzando, ¿no? Siempre creo que somos seres humanos en proceso evolutivo constante, entonces creo que todo el tiempo tenemos nuevas cosas por hacer, ¿no? Nada más hay que darle prioridad. Si son 10 cosas las que tenemos que hacer a 5 años, a lo mejor el primer año solamente tenemos que hacer 2. Al año 5 a lo mejor tenemos que hacer 4 o 5 cosas, y a 10 años a lo mejor nos vamos ocupando ya de las 5 a las 10 cosas que tenemos que hacer. Entonces parece que eso puede ser un proceso evolutivo, no necesariamente es como que todos los objetivos los tengas que cumplir en un año. Sería difícil como que terminar todas las cosas porque dice por ahí, no recuerdo el autor, no sé si sea Lacan, pero sí, dice por ahí un autor, ¿no? Que eh, si no tuviéramos más objetivos que realizar, ¿no? O más deseos que cumplir, entonces Ujú. estaríamos muertos, ¿no? Porque efectivamente ya nos habríamos autorrealizado, como diría en este caso Maslow, ¿no? Estaríamos autorrealizados, ya no nos preocuparía nada, ¿no? Pues hasta ahí, colega, no sé si quieras agregar algo ya también para dar el cierre, para ir cerrando con esta temática. Claro, sí, sí me gustaría mencionar un poquito al respecto con los cierres de ciclos que mencionas. También es importante cómo poder abrir otros ciclos, ¿no?
con mayor apertura, con mejor situación hacia nosotros, ¿no? Hablando de lograr objetivos, etcétera, ¿no? Debemos de hacer conciencia de si hay algo de mi vida que no me satisface, ¿no? O con lo que no me siento satisfecho, ¿no? Para reconocerlo y tenerlo presente y poderlo afrontar. Ujú. Eso es importante, ¿no? También una situación que no hemos podido resolver y que me esté agobiando, ¿cómo podemos empezar a hacer conciencia sobre ello y cómo lograr salir adelante, ¿no? A pesar de, tenemos que hacer conciencia de eso, ¿no? Hay situaciones que no hemos podido resolver, entonces ahorita que mencionas esto de la cierre de ciclos, pues eso es precisamente también, ¿no? Cuando busquemos solucionar algo al respecto, eh, ¿qué puede preguntarnos, ¿no? De qué podría pasar si continúas posponiendo el cambio, ¿no? Cuando buscas un cambio en tu vida, pues hay que estar viendo esta parte, ¿no? Tanto, ¿qué puede pasar si sigo posponiendo eso? Pues puede dirigirme a lo mejor empeorar una situación, ¿no? En salud, en varias cuestiones, o si logro ese cambio, digamos, cierro este ciclo y empiezo otro, ¿qué es lo que puede venir para nuestra vida? Normalmente cuando planeamos y sabemos, confiamos en nuestras capacidades, en que tenemos la capacidad de aprender, etcétera, o del conocimiento, y si no lo tenemos, pues adquirirlo, pues sabemos que el cambio va a ser bueno por lo regular, porque está en nuestra mente, ¿no? Es parte de nuestro ser, el constante cambio, ¿no? Entonces, la gente que se resiste al cambio normalmente es gente que suele terminar mal, no estoy comparando a lo mejor el cambio con la gente que logra una estabilidad, ¿no? Y aquí a lo mejor entramos en la parte de donde yo debato mucho, ¿no? Cuando estamos en nuestra zona de confort, muchas personas, muchos colegas incluso dicen que hay que salir de nuestra zona de confort. Yo normalmente digo, no, si estoy en una zona de confort la disfruto, ¿no? Si ya después veo que viene el siguiente paso, bueno, entonces a seguir adelante, ¿no? Pero cuando trabajamos, cuando nos esforzamos y logramos una zona de confort, hay que aprender a disfrutarla, hay que aprender a vivirla, y si alguien quiere quedarse ahí, está en todo su derecho, ¿no? Bueno, también hay que preguntarnos qué sería lo primero que debería de hacer para comenzar un cambio. Es decir, esto que mencionas de cerrar un ciclo, pues es algo importante para poder empezar un nuevo ciclo, y entonces hay que preguntarnos esto, ¿no? ¿Qué es lo primero que debería yo de hacer? Eh, para esto, pues es importante lo que mencionaba yo hace un momento, ¿no? Que hay que recordar nuestro pasado, hay que recordar todos esos objetivos, esas metas, esos logros que hemos obtenido a lo largo de nuestra vida y de los cuales nos debemos de sentir orgullosos. No es una situación de que ay, me estoy sobrevalorando, ¿no? Y aprendí a caminar, pues sí, todos aprenden a caminar, eso que no, es un proceso personal, individual. Hace rato, al principio hablamos de esta parte individual, y hay que saber valorarnos, ¿no? No una situación como de aprendí a caminar y por eso soy el mejor, pues no, pero sí tampoco minimizarlo al extremo, ¿no? Y así vamos a ir viendo que hemos obtenido muchos logros, ¿no? A lo mejor desde que logré terminar mi primaria, mi secundaria, hasta donde hayamos llegado, ¿no? Después de ahí, ¿qué siguió? Pues a lo mejor empecé a trabajar y he obtenido estos logros en mi trabajo o con mi familia, de pareja, etcétera. Todo eso hay que resaltarlo porque nos va a ayudar a salir adelante, ¿no? Como decía, ¿no? Hay que sentirnos orgullosos de las capacidades de lo que hemos obtenido. A lo mejor si estoy pasando un mal momento, una situación que no es como para sentirme orgulloso, entonces hay que buscar ese cambio, hay que cerrar ese ciclo, hay que abrir otro para verdaderamente buscar esa parte en la que yo me sienta bien conmigo mismo, ¿no? ¿Cómo le hice para lograr objetivos anteriores, etcétera, ¿no? Todo eso es importante y relevante. Hay que entender que los seres humanos somos seres sociales, somos, digamos que el ser social por naturaleza, entonces siempre vamos a estar en contacto con la gente, hablando de todo lo que hemos ahorita hablado, los temas que hemos tocado en este podcast de fin de año y de lo que hemos hablado anteriormente. Debemos entender esto, ¿no? Somos seres sociales, y por consiguiente, pues vamos a tener contacto y vamos a tener que relacionarnos con otras personas. Entonces, si somos personas que tenemos esa inteligencia emocional, pues vamos a salir adelante de una o de otra manera, ¿no? No hay que dudarlo. Y si lo dudamos, pues vuelvo a lo mismo, quizás sea momento de acudir a una orientación, a una asesoría o incluso a un proceso terapéutico. Si puedo hacerlo por mí mismo, adelante. Si no, pues se vale pedir apoyo, y ese apoyo puede ser la psicoterapia, pueden ser personas que tengan este conocimiento. A veces nos podemos acercar a los adultos mayores también que tienen toda la experiencia del mundo, y nos pueden dar buenos consejos, etcétera. Hay muchas formas, ¿no? Eh, pues yo creo que con esto principalmente yo finalizaría mi participación aquí, y cerrando con la parte del amor, colega. Eso es importantísimo, ¿no? Hay que entender que estamos en una época en la que se le está dando prioridad a todas esas situaciones de ser competentes, de ser individualistas, no de tener nuestra individualidad, ¿no? Sino de ser individualistas, ¿no? De que yo soy el que importa aquí, ¿no? De ese egoísmo,
estamos sobrevalorando cosas materiales, estamos restando la importancia al sentimiento, al afecto, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la Navidad se ve, ¿no? El consumismo, ¿no? Antes que ver verdaderamente que la intención es convivir y tener ese intercambio de amor, ajá, por ejemplo, en este sentido. Entonces hay que tener en cuenta todo esto y entender, como hace un momento yo decía, yo creo que si no tenemos un concepto total de amor para todos, pues con qué está relacionado o con qué podemos relacionar el amor, pues va a ser precisamente con lo que mencionaba, ¿no? Con lo que es del compromiso, cuidarnos, tener buenos hábitos hacia uno mismo, ¿no? El amor tiene que ver con, ¿por qué no? Verlo con la valentía, con el esfuerzo, con tener paciencia hacia uno mismo, hacia los demás, con tener voluntad, con tener ilusiones, ¿no? Porque los objetivos pueden también ser esas ilusiones de lograr llegar a un punto, ya sea de uno mismo, de situación personal, o con las personas que nos rodean, o en el trabajo, con un equipo de trabajo, etcétera, ¿no? Fortalecer nuestra confianza, rescatar nuestras fortalezas, nuestras características positivas, nuestras habilidades, etcétera. Todo esto tiene que ver con el amor, ¿verdad? Entonces, pues hay que cerrar bien este año, hay que abrir bien el otro, ¿no? Les hago Adelante, mucho colega. notar, colega, Sí. en mi trabajo terapéutico les digo mucho, ya es que trabajo mucho con parejas, Ujú. y les hago notar cómo van a saber de amor si no saben conceptos de amor, ¿no? Sí. El único concepto que generalmente es como que el más difundido y demás es el jarrito que se llena, ¿no? Pero que también se puede vaciar, ¿no? Y les hago Ujú. notar, bueno, derivado de ese hay otro jarrito que sí se vacía, pero que también se puede rellenar y está rellenando constantemente, ¿no? Entonces ese podría ser otro concepto de amor. También está el amor inmaduro o de juventud, ¿no? En donde parece que son amores desechables, en donde estamos pues nada más probando a ver qué funciona aquí, como dicen, picando aquí, picando allá, pero porque estamos aprendiendo, estamos en esa circunstancia de estar probando qué nos acomoda, ¿no? Después viene un amor un poco más maduro, en donde yo les llamo que esa parte casi no la conocen las parejas, se me hace increíble que casi no lo conozcan, pero es algo llamado el mantenimiento de la relación de pareja, en donde hacemos otros esfuerzos diferentes y ya no cedemos a la primera para enojarnos, sino que le echamos ganas a la relación, ¿no? Estamos constantemente tratando de mejorar esa relación. También pudiera ser el mantenimiento de la relación de amistad, ¿no? Con los amigos, en donde aportamos un poquito más, no se trata de nada más nos dejamos de hablar y ya, no, también de repente le hablamos al amigo y le decimos, oye, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Y hacemos el esfuerzo por tratar de entablar nuevamente esa plática. También eso lo podemos hacer con la pareja y lo podemos hacer con los amigos, lo podemos hacer con los hijos, con los hermanos, con los que no hemos hablado en mucho tiempo, ¿no? Pero en ese aspecto parece que el amor puede ser muchas cosas, ¿no? Ya si nos metemos a la temática de amor de pareja, pues puede haber amor de hermanos, ¿no? Amor de padres, amor de pasional, ¿no? En su Ujú. defecto también puede ser que a lo mejor amemos a la bandera, dicen por ahí, que amemos a la nación, ¿no? Que Ujú. amemos los podcasts de Sicomar Susano con Israel Galicia, o sea, es decir, podemos amar muchas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas tenemos que entender que el amor no es un concepto que se acabe pronto o que sea inacabable, depende de cada quien, puede ser tan complejo como quieran, ¿no? Hace tiempo yo hablaba o escuchaba por ahí mencionar en un podcast de que es que esto es lógico, es muy lógico. Y dice por ahí un filósofo, si supieras que hay más de 1000 lógicas y nosotros nada más nos apegamos a una, ¿no? Ujú. Imagínate en ese aspecto, si nos referimos al amor, ¿sí? Es que no saben amar, es que no conocen más maneras de amar. Ajá, solamente conocen una y esa no les funcionó. Entonces creo que sí, en ese aspecto del amor hay que ampliar también nuestro léxico, nuestros conceptos, como todo en la vida, colega, creo que hay que ser profesionales de lo que hacemos, ¿no? Y si Sí. nos vamos a meter a hablar en ese aspecto, las personas nos vamos a meter al tema del amor porque ya estamos en una relación de pareja, pues hay que darle con todo a ese tema, hay que pulirlo, hay que agregarle, hay que escuchar por todos lados cómo se ama, ¿no? Hoy en día hay tantos conceptos de amor en las películas de Hollywood, ¿no? De Paramount, de muchos, de DreamWorks, de lo que sea te puede enseñar a amar, ¿no? Simplemente hay diferentes maneras de entenderlo. Ese concepto a Sí. mí me gusta mucho, el concepto del amor, colega, porque al final de cuentas yo me meto en un cuarto con dos personas que consideran que no se aman, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque no les funcionó. Y después salimos y ya ellos conocen otros conceptos de amar, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto cuando ya se van con la mente más amplia respecto a que a lo mejor estaban encerrados en un vaso con agua, ¿no? Estaban encerrados en su tormenta, en un vaso con agua, y ya después salen de aquí y dicen, oye, no me había dado cuenta que se puede amar de diferentes formas, ¿no? Ujú. Pues ya con esto
esto termino, colega, también agradecerte mucho, creo que son temáticas muy interesantes, tan es así que creo que ya se nos fueron varias horas, Sí, pero me pareció muy interesante, colega. Entonces, nada más recordarle mis redes sociales también, soy Comar Susano, por ahí veremos pues en las repeticiones del podcast, efectivamente, en los diferentes canales, en TikTok, en YouTube, ya por ahí subí algunas cosas, pero de verdad esto no me ha dado tiempo y he subido algunas, pero me gustaría por ahí subir más cosas de las pláticas que hemos tenido, porque podrían conjuntar muchos temas que hablamos de terapia, otros que hemos hablado a lo mejor de autoestima, otros que hemos hablado de las emociones. Me gustaría cortar en cada capítulo que tuvimos, juntar las emociones y ponerlas juntas todas, ¿no? Las que fuimos hablando, los pedacitos que fuimos hablando. Pero voy a darme la tarea de hacerlo. Vas a ver que por ahí vamos a tener mucho material. o Entonces, hacemos colega, pues ya uno para así, cerrar, hacemos uno así de puras específicamente, ¿verdad? emociones, pum, ¿no? Sería interesante. Y a lo mejor apegarnos efectivamente a las emociones, ¿no? Como tal. Sería Claro, importante. A lo mejor si quieres lo propones y pues ya a lo mejor iniciando el año lo hacemos, ¿no? claro, sí, sí, como inicio de año, retomar emociones que nos ayudan mucho a nuestra estabilidad, ¿no? Colega, tus redes sociales para que igual la gente te siga. Claro, igual, yo en todas mis redes sociales, que sería Facebook, Instagram, TikTok, X o Twitter, YouTube, e incluso en LinkedIn estamos como Psicología del Alma. Yo soy Israel Galicia y pueden contactarme vía WhatsApp al 55 14 93 95 80, donde podremos atenderles con todo gusto. Ha sido un placer, les deseo a todos un feliz cierre de año y un próspero año 2024. Les mando un abrazo. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por quienes más adelante también accedan a estos podcasts y la intención de esto es compartir experiencia, compartir conocimiento. Esperamos les sirvan. Para mí ha sido un gusto, Omar, cerrar este año con este podcast, compartir contigo pues todas estas experiencias, ¿no? De lo que yo siempre digo y no me canso de decir, es la ciencia más maravillosa y bonita que existe, que es la psicología. Claro, colega. Pues nada más despedirnos. También que pasen un feliz año y pues que tengan nuevos planes para el 2024. Nos vemos en la siguiente, colega. Que tengas Hasta felices luego. fiestas. Igualmente, Hasta luego. feliz año, hasta luego.